Bueno, bienvenidos a esta sesión de comunicaciones de trasplante cardíaco, escenarios complejos y optimización de resultados en trasplante cardíaco. Yo soy Lola García Cosío, cardióloga del Hospital 12 de Octubre. Me acompaña José Cuenca, cirujano cardíaco de aquí de Coruña. Y vamos a empezar. Os pido, por favor, que intentéis preguntar, no interactuar, porque en realidad es lo más interesante de las comunicaciones, así que por favor preguntar lo que se os ocurra y lo que no se os ocurra también, porque al final eso es lo que hace que estas sesiones sean mucho más interesantes. Y para empezar vamos a dar pie a la primera comunicación de Milena Antúnez Ballesteros, de aquí de Coruña, que va a presentar la caracterización y tratamiento y pronóstico de los pacientes trasplantados por amiloidosis cardíaca en la era moderna, un análisis del Registro Nacional. ¿Hola? Ahora sí. Bueno, pues nada, vamos a hablar de trasplante en amiloidosis y, bueno, afortunadamente muchos de aquí conocéis el trabajo porque realmente no es más que un subanálisis del Registro Nacional de Trasplante. Entonces, bueno, como todos sabéis, tradicionalmente la amiloidosis era una enfermedad rara a la cual se llegaba en fases muy avanzadas de la enfermedad, y esto hacía que la insuficiencia cardíaca por amiloidosis siempre tuviese un pronóstico sombrío. Y es verdad que actualmente la concienciación sobre la enfermedad y que en muchas ocasiones se llega a un diagnóstico mucho más precoz y gracias a la disponibilidad de los nuevos tratamientos, pues bueno, el pronóstico ha mejorado significativamente, pero sigue habiendo pacientes que progresan a una situación de insuficiencia cardíaca avanzada y en estos casos pues el trasplante constituye una alternativa terapéutica. Entonces, bueno, como veis ahí en esa gráfica, que eso es un estudio que se hizo del propio Registro Nacional de Trasplante, previamente era un poco controvertido trasplantar a estos pacientes porque la supervivencia era significativamente peor a la de los trasplantes por otras etiologías y, como sabéis, pues los órganos son recursos muy limitados. Sin embargo, en la actualidad pues hay estudios mucho más recientes, como esta serie de Heidelberg, en los cuales se ve que en la era moderna, pues tanto los pacientes trasplantados por amiloidosis AL como los pacientes trasplantados por amiloidosis TTR tienen una supervivencia que se está igualando a la de la población trasplantada por otras cardiopatías. Entonces, bueno, el objetivo de nuestro estudio fue describir las características clínicas, el tratamiento y los resultados de los pacientes trasplantados por amiloidosis en una corte contemporánea en España. Y para ello llevamos a cabo un estudio observacional, retrospectivo y multicéntrico que incluyó a todos los trasplantados cardíacos por amiloidosis entre el año 2009 y el año 2024. La población se dividió en 2 eras, cortando justo en la mitad del periodo. Primera era hasta el 2009, de 2016 y la segunda de 2017 hasta 2024. Y se llevó a cabo una descripción de las características basales, el tratamiento y los resultados post-trasplante. Hicimos un análisis de supervivencia con un seguimiento hasta el 31 de diciembre de 2024 y se comparó el trasplante por amiloidosis con el trasplante por otras cardiopatías, haciendo un análisis de la corte global y luego comparando la primera con la segunda era. En este periodo hubo 4.582 trasplantes en España, de los cuales menos del 2%, solo 82 pacientes fueron por amiloidosis cardíaca. Y como tenéis ahí en la gráfica, la etiología más frecuente fue la amiloidosis AL, con casi un 55% de los pacientes, seguida de la TTR hereditaria y, por último, la TTR wild type, con solo un 13,5% de los pacientes. El seguimiento, el tiempo medio de estancia en lista de espera fue de 112 días y no hubo diferencias entre los pacientes de la primera y la segunda era. Y bueno, vamos a describir un poco las características del receptor. En principio no hubo diferencias significativas ni en términos de edad, de sexo, de índice de masa corporal, de los principales antecedentes personales de los receptores. Tampoco hubo diferencias entre los subtipos de amiloidosis cardíaca en la primera y la segunda era, y lo que sí que se ve es que, aunque no se alcanza la significación estadística, pues en la segunda era hay un mayor número de pacientes que son diagnosticados de una manera no invasiva, probablemente, bueno, en el caso de la TTR, por supuesto, que, como sabéis, en la L hace falta un diagnóstico con biopsia. Con respecto a las características puramente cardíacas, en el ecocardiograma no hubo diferencias significativas en los pacientes, tampoco hubo diferencias a nivel analítico, y lo que sí que se vio es que los pacientes de la primera era, en el cateterismo derecho, pues llegaban al trasplante con unas presiones de llenado mucho más elevadas, tanto presiones izquierdas como presiones derechas, es decir, mayor congestión en los pacientes de la primera era. Con respecto a la afectación extracardíaca, que, como sabéis, la amiloidosis es una enfermedad multisistémica, bueno, no se
alcanzó la significación estadística en términos de ninguna de las afectaciones no cardíacas, ¿vale? Pero bueno, sí que como veis, en la primera era, pues porcentualmente había una mayor afectación tipo neuropatía periférica y afectación hepática y también más mieloma aquiescente, y parece que en la segunda era una mayor afectación renal y también más afectación de túnel carpiano, pues probablemente porque había algo más de wild type. Con respecto a cómo llegan estos pacientes al trasplante, sí que es verdad que se vieron diferencias significativas entre los pacientes que llegaron soportados con soporte circulatorio en la segunda era. Era muy superior este soporte circulatorio. De hecho, bueno, en la primera era no tenemos recogido ningún paciente que llegara con soporte, lo cual me sorprendió también bastante. Y luego otra cosa que es llamativa es que, aunque bueno, no se alcanza la significación estadística, pero si os fijáis en el amiloidosis AL, en los términos de respuesta a hematológica, es verdad que los pacientes de la segunda era llegan mejor al trasplante que los pacientes de la primera era, con muchos más pacientes con una respuesta o muy buena o completa y parcial porcentualmente. Y lo que sí que se ve es que el trasplante de progenitores hematopoyéticos en la segunda era pues se ha reducido bastante. Y luego, bueno, con respecto a los resultados post-TC, la mortalidad global fue superior en los pacientes de la primera era, que esto bueno, es bastante lógico porque realmente tienen un seguimiento pues mucho más prolongado, de hasta 15 años en muchos de los casos, y sí que lo que hemos visto es que en la segunda era la recurrencia de la AL fue mucho menor. Y también parece que, aunque no se alcanza la significación estadística, pues hay una tendencia a una menor recurrencia de la amiloidosis cardíaca propiamente dicha en la segunda era. Aquí os traigo las curvas. Entonces, esto sería la curva global. Veis en rojo los pacientes trasplantados por otras cardiopatías y en azul los pacientes trasplantados con amiloidosis. Y como veis, en el seguimiento de toda la corte sí que se ven diferencias significativas con una supervivencia inferior de los pacientes trasplantados por amiloidosis. Pero, sin embargo, si hacemos una separación por eras, en el medio tenéis los pacientes de la primera era y a mano derecha, vuestra izquierda, los pacientes trasplantados en la segunda era, pues sí que se ve que en la segunda era claramente las curvas van paralelas y la supervivencia de los pacientes con amiloidosis pues está igualada a las de las otras cardiopatías. Con respecto al tratamiento, como podéis ver en la tabla, no hubo diferencias significativas en la inmunosupresión, tanto en el tratamiento de inducción como en el tratamiento crónico de los pacientes trasplantados en la primera y en la segunda era, y lo que sí que se vio es que claramente hubo diferencias entre los tratamientos específicos. En este caso empezamos con el tratamiento de la TTR y, como podéis ver en la gráfica, tenéis en amarillo los pacientes que no recibieron tratamiento con tafamidis y luego en la gama de naranjas aquellos que lo recibieron, ya sea pre y post trasplante, pretrasplante o solo post trasplante, y como se ve hay un aumento significativo del empleo de tafamidis. Y con respecto al tratamiento de la amiloidosis AL, pues hay diferencias en los distintos tratamientos, si bien lo más evidente es un aumento del uso del daratumumab, que bueno, esto tiene lógica porque realmente el estudio del daratumumab salió en el año 2019, y una disminución en el uso de la lenalidomida. Los cambios en las otras es básicamente pues se emplean más pre, post o de manera combinada en ambas eras. Y bueno, pues para concluir, la supervivencia en trasplante cardíaco por amiloidosis ha mejorado, siendo actualmente comparable a la de los trasplantados por otras cardiopatías, y como hemos visto en las gráficas, existen diferencias significativas en el tratamiento modificador de la enfermedad en la era contemporánea. Bueno, enhorabuena por el trabajo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Doctora Crespo, en el micro. Milena, quería comentar en la gente que ha tenido, si están aquí en la sala, la capacidad de poner tafamidis después del trasplante, ¿cómo lo han conseguido? Porque ahí consta que nosotros sí no hemos conseguido que nos autorizasen tafamidis después del trasplante cardíaco por amiloidosis. Claro, mi impresión será que sean pacientes con hereditaria que han mantenido el tratamiento porque en relación con esto. Sí, por eso quería preguntar si en la sala están... vosotros. Nosotros tenemos un par y creo que diría que uno de ellos por neuropatía, un par de ellos por afectación de otros órganos, y no nos han excluido por el trasplante cardíaco, pero tenemos, yo creo que 2 solamente que lo mantienen. Uno de ellos también estaba previamente en ensayo clínico, entonces, no sé, realmente creo que han ido un poco rodados y no nos han tirado para atrás en ninguno, pero son un par de casos. Realmente a mí me llama la atención porque los pacientes con hereditaria, por ejemplo, que tienen mucha no neuropatía y que luego esa neuropatía, por mucho que antiguamente trasplantábamos hígado también, pero eso puede progresar, ¿no? Y
y realmente como el seguimiento posterior es tanto dependiente de los centros de trasplante cardíaco y al final se quedan un poco colgados de nosotros, hemos tenido pacientes que luego han progresado de la neuropatía y que, o sea, quiero decir que ese es un tema que me parece importante, ¿no? Que en realidad tú les pones un parche, pero no les estás curando la enfermedad, ¿no? Entonces eso es importante. Y luego, en el tratamiento inmunosupresor me llama la atención, a lo mejor, no sé, en los pacientes con neuropatía, ¿no seréis más partidarios de evitar el tacrolimus por si eso acentúa como dos factores? ¿Sabes? Porque sí, yo la verdad que es que ahora mismo no recuerdo pacientes trasplantados que tuvieran como mucha afectación neuropática, porque los que he vivido desde que llevo aquí han sido wild type y era sobre todo pues más túnel carpiano o a nivel de canal lumbar o tal, pero como tal neuropatía de hereditaria de afectación, no sé si, bueno, que me corrija Marisa si hay algún caso así más antiguo que me pierda, pero no me doy cuenta de ninguno. Y yo sí puedo, bueno, no sé si me vais a preguntar, pero ¿qué estáis haciendo vosotros con el trasplante de médula en la L? O sea, un poco así, ¿estáis haciéndolo en todos? ¿Si van bien con nosotros, o sea, es que realmente los hematólogos están tan confiados en los nuevos tratamientos que realmente no hacen indicación de trasplante de médula. No ha sido y además nosotros con la L, lo que nos ha pasado es que siempre estaban demasiado mal de la amiloidosis como para poder trasplantarse de cardíaco, porque nosotros si no están en remisión completa no vamos a... ¿no? Que me ha llamado la atención, hay pacientes que no están en remisión completa y fueron a trasplante cardíaco, eso en nuestro centro no lo consideramos. Y luego, que normalmente si han llegado a trasplantarse es porque estaban en remisión completa. Y nosotros tenemos un paciente, pero no se indicó el trasplante de médula, pero porque se consideró que el pronóstico con los nuevos tratamientos era igual. Yo creo que es que la amiloidosis a él ha cambiado. Sí, ha cambiado mucho. Sí, la última está con daratumumab y no... Bueno, gracias Milena. Pasamos a la siguiente comunicación. Consuelo Fernández Avilés, del Grupo de Gregorio Marañón, nos va a presentar la comunicación Resultados favorables en receptores de trasplante cardíaco de edad avanzada seleccionados, experiencia de un centro. Cuando quieras, Consuelo. Bueno, buenos días a todos. Gracias a la organización por la oportunidad de presentaros nuestro trabajo y os voy a hablar de nuestros resultados de trasplante en pacientes de edad avanzada. Bueno, como ya todos sabemos, gracias al avance en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, hemos conseguido aumentar la esperanza de vida de nuestros pacientes y esto tiene como consecuencia que pacientes de edades cada vez mayores pueden alcanzar fases de la insuficiencia cardíaca avanzada en la que puedan requerir otro tipo de terapias, como podría ser el trasplante cardíaco. En la gráfica inferior y en el medio pueden ver los datos del Registro Nacional, como en azul hay una tendencia ascendente del trasplante en pacientes de edad superior a 60 años. Esto ha llevado a que las guías internacionales hayan modificado sus recomendaciones y abajo a la izquierda pueden ver la recomendación de las guías del ISHLT que ya, recomiendan el trasplante en pacientes de edad superior a 70 años siempre que sean pacientes bien seleccionados. Sin embargo, esto no deja de ser un tema controvertido, porque sí que hay evidencia que apunta que el trasplante a edades superiores conlleva una mayor mortalidad. En la gráfica inferior a la derecha podemos ver también un estudio hecho con los datos del Registro Nacional que divide a los pacientes en grupos etarios y se ve una probabilidad de supervivencia inferior a medida que aumenta la edad, sobre todo en aquellos pacientes con más de 70 años. Sin embargo, hay otros estudios que apuntan a que la supervivencia puede ser comparable. Este otro estudio valora a pacientes trasplantados con edades superiores a 70 años y lo que observa es que a 5 años la supervivencia es comparable, aunque es verdad que durante el primer año sí que presentan una mortalidad mayor. También caracterizan este grupo de pacientes, tienen una mayor prevalencia de hombres de raza blanca, de cardiopatía isquémica y de neoplasias previas al trasplante. Hay una menor prevalencia de hemodiálisis, de trasplante urgente y de trasplante desde ECMO. Y además estos pacientes se caracterizan porque tienen menor riesgo de rechazo
aunque tienen mayor riesgo de muerte por infección o neoplasia durante el seguimiento. Por lo tanto, ante estos datos nos enfrentamos a un dilema ético. Teniendo en cuenta la escasez de órganos, si sabemos que hay evidencia que apunta a que la mortalidad en pacientes mayores es superior, ¿debemos trasplantarlos aún así? Si decidimos trasplantarlos, ¿cómo los seleccionamos? Por lo tanto, nuestro objetivo fue describir las características y resultados del trasplante cardíaco en los receptores añosos de nuestra cohorte y compararlos con las de los receptores más jóvenes. Para ello llevamos a cabo un estudio observacional retrospectivo analizando los 711 trasplantes cardíacos llevados a cabo en nuestro centro entre el año 1988 y el 2024. Recogimos las variables basales de los receptores, de la evolución post-trasplante y los datos del donante. Se clasificaron los pacientes en función de su edad, siendo los pacientes de edad mayor o igual a 65 años clasificados como receptores añosos. Hicimos un análisis descriptivo, un análisis de supervivencia y un análisis multivariante para detectar predictores independientes de mortalidad. En cuanto a los resultados, en primer lugar destacar, en la parte inferior podemos ver, como en concordancia con lo que decía al principio, el trasplante en pacientes de más de 65 años es una estrategia que ha ido aumentando en las últimas eras del trasplante. En cuanto a las características basales, tenemos un 82% de varones, hay una mayor prevalencia de diabetes, de hipertensión pulmonar previa al trasplante, así como de sensibilización. En cuanto a las características del peritrasplante y el posttrasplante, podemos observar que hay una superioridad significativa en la ventilación mecánica previa al trasplante, la edad del donante también fue superior en este grupo, los tiempos de isquemia también lo fueron, hubo una mayor incidencia de fallo primario grave del injerto posttrasplante, así como de implante de ECMO, y al año tenían una peor función renal estimada por creatinina. Sin embargo, si nos fijamos en el rechazo y la enfermedad vascular del injerto, esta fue significativamente inferior en los receptores añosos. En cuanto a la supervivencia bruta, tenemos tanto al año como a 10 años que la supervivencia fue comparable en ambos grupos. Aquí tenemos la gráfica de Kaplan-Meier que muestra que la supervivencia a 10 años no mostró diferencias significativas entre grupos. La edad del donante no se presentó como un factor de riesgo para la supervivencia en los pacientes añosos. Sin embargo, la edad del receptor sí que fue un factor independiente en análisis multivariante. Por tanto, podemos concluir que el trasplante cardíaco parece una opción viable y con resultados a largo plazo que son comparables en receptores de edad avanzada que estén cuidadosamente seleccionados. Estos resultados son independientes de la edad del donante y los receptores añosos muestran un perfil inmunológico más favorable pese a un mayor riesgo de complicaciones a corto plazo. Muchas gracias. Sí, ¿alguna cuestión? Bueno, el tema del conflicto ético, aunque yo creo que hoy en día esta reflexión con los resultados de los dispositivos de asistencia circulatoria de larga duración creo que ha cambiado bastante esto que hace años discutíamos mucho, incluso en foros de la Organización Nacional de Trasplantes, con el uso de donantes de criterios extendidos para determinados receptores. O sea, esto es un debate quizás antiguo por el tema hoy en día que yo creo que el paciente mayor de 70 años, que yo creo que es el límite un poco, no tanto de 65 sino de 70, dirigirlos hacia terapias de asistencia ventricular como terapia de destino. Pero es curioso que el debate ético es cómo vamos a usar un corazón que es válido, perfectamente válido para alguien joven, se lo vamos a poner a un paciente de mayor edad. Pero resulta que tú mismo concluyes que no influye la edad del donante en el resultado. Entonces, bueno, evidentemente no había momento para desglosar la edad del donante, pero siguiendo esa reflexión, lo que se planteaba hace años, que por qué no usar corazones considerados subóptimos, que era el término aquel que se le colocaba, ¿por qué no usar corazones subóptimos para receptores subóptimos, por criterio de edad? Es decir, ¿por qué no le ponemos corazones mayores de 60 años, corazones donantes mayores de 60 años, que tenemos un porcentaje muy bajo de uso en la experiencia global del trasplante? ¿Por qué no se lo ponemos a receptores mayores de 70? Porque ahí el conflicto ético desaparecería. Estamos utilizando injertos que se van a ir, no se van a utilizar.
bueno, a lo mejor el conflicto desaparecería. Nunca fuimos capaces, en 30 años que llevamos en esto, de avanzar en esa línea. Y ahora con la asistencia circulatoria parece que esa línea ya no tiene mucho sentido buscarla, ¿no? Pero un poco la pregunta sería, aunque estadísticamente no sale diferencia, ¿tenéis la sensación que habéis utilizado para estos receptores mayores corazones de donante mayor por hacer el matching o simplemente pues, el que tocaba por el momento en que tocaba? Vamos, en la tabla de las características basales sí que se vio que la edad de los donantes fue superior en este grupo. Si ha sido una cosa hecha de manera fortuita o intencionada, pues no te lo puedo contestar. Pero bueno, yo creo que sí que ante la oferta de un donante mayor que pueda parecer subóptimo, quizá la tendencia es a ofrecérselo a aquellos pacientes de mayor edad frente a los que tenemos en lista más jóvenes. Sí, sí. Perfecto. Yo tengo un comentario. Es verdad que esto en realidad lo que nos dice es que estáis seleccionando muy bien a la gente que tiene más edad, ¿no? Sí. Y eso hay muchas veces que es como difícil de medir, pero cuando tú ves a un paciente dices, hombre, es que este biológicamente no tiene 68, ¿no? Es una sensación así. Sí. Y va muy unido un poco con cómo medir factores que no vienen en el carnet de identidad. Entonces, ¿qué abordaje hacéis o qué algo diferente hacéis, ¿no? ¿Hacéis valoración de fragilidad? ¿Implicáis a alguien de geriatría o algo si tenéis un candidato mayor? No, porque cuando tienen una cardiopatía que vale para asistencia de larga es maravilloso, ¿no? Te da como hasta alivio. Pero no sé, un señor con una hipertrófica, con una FEBI bien, pero que en realidad está en inicia avanzada, te apetecería ofrecerle algo. ¿Cómo mides esos factores? ¿Qué hacéis en vuestro centro para...? Al final yo creo que hay que ser mucho más, bueno, ya sé es de base, pero mucho más exhaustivo en la medida de la comorbilidad, factores de riesgo cardiovascular que estén bien controlados y también muy importante la función renal. Y luego creo que es muy importante, y esto sí que lo hacemos más exhaustivamente, a nivel también de trabajo social es muy importante valorar que estos pacientes mayores tengan un buen soporte, porque a lo mejor su pareja también es mayor, sus hijos no están tan disponibles, entonces estos pacientes pueden tener el problema de que el soporte y los cuidados post-trasplante no vayan a ser los mismos que en una persona joven. Entonces, es verdad que la valoración geriátrica creo que no entra dentro de lo que se hace de manera establecida. Al final, cada paciente, y en función de lo que tú consideres, pues lo puede requerir, pero sobre todo estudio de las comorbilidades, factores de riesgo y una buena valoración psicosocial. Muy bien. Doctor Almenar. Nada, por aportar algo. Bueno, felicidades, me parece, felicitaciones por el artículo y los comentarios, completamente de acuerdo. Efectivamente, en el primer artículo que has dicho vimos el trabajo que hicimos de todos los grupos españoles, que la variable que se asociaba más a mortalidad era la edad del receptor, lógicamente. Y solo cada vez que hago algún análisis de esto es una reflexión muy obvia, pero a veces no lo pensamos. O sea, la edad siempre es una variable predictiva de mortalidad. Porque esto está así, si tienes más mayor vas a vivir menos. Si haces estudios a más corto plazo puedes no verlos. A lo mejor los más jóvenes aquí estaban peor y los más mayores por los criterios mejor, pero siempre sale constantemente cuando haces a largo plazo. Si eres más mayor te vas a morir antes, de momento, esto es así. Solamente era que parece lógico, pero si no sale es porque se ha hecho a corto plazo, claro, o porque hay variables intrínsecas al estudio, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Y vamos a seguir con el Gregorio Marañón, con María Álvarez Bello, que nos va a presentar el trabajo de la sobredimensión por masa predicha es un factor protector independiente para los resultados en el trasplante cardíaco. Bueno, es que yo soy más bajita. Buenos días a todos y sí, gracias a la organización por permitirme contaros este trabajo, que como ha dicho Lola, se titula La sobredimensión por PHMR es un factor protector independiente en los resultados del trasplante. Entonces, bueno, pues el emparejamiento donante-receptor es un elemento clave en los resultados en el trasplante cardíaco, como ya todos sabéis. Tradicionalmente, el emparejamiento donante-receptor pues, se hacía por variables sencillas y, sobre todo, se intentaba evitar que pacientes muy grandes recibiesen corazones muy pequeños. Inicialmente se empleó el grupo sanguíneo, después pues, se empezó a utilizar la talla, el peso. A partir del año 2000 ya se empezó a utilizar una relación entre el peso del donante y el peso del receptor,
Pero no es hasta 2019 cuando, a partir del estudio de Cransford, que ahora comentaremos, surge la ecuación de la masa cardíaca predicha como bueno, pues elemento a la hora de seleccionar el emparejamiento entre el donante y el receptor. Este es el estudio de Cransford, en el que, bueno, pues a partir de, del estudio MESA, que es un estudio de riesgo cardiovascular, en el que, bueno, pues como ya sabéis, se medía la masa cardíaca a partir de resonancia, se generó la ecuación del predicted heart mass, de la masa cardíaca predicha, para predecir tanto en el donante como en el receptor pues cuál era la masa que esperásemos que fuese a tener. Y lo que hizo Cransford fue comparar la masa del donante a través de la ecuación con la masa cardíaca del receptor y pues comparó si esta estrategia era mejor a la hora de predecir eventos frente a lo que se utilizaba en ese momento, que era pues el peso, la talla, el IMC o la superficie corporal. Y lo que encontró es que efectivamente la ecuación de la masa cardíaca predicha era pues, el mejor método para predecir eventos a largo plazo. Y ya desde 2023 pues las guías de la ISHLT recomiendan la utilización del PHMR como la métrica de elección en el emparejamiento donante-receptor. Cransford estableció dos límites. El límite de infradimensión eran masas por debajo de 0,86, el límite de sobredimensión eran masas por encima de 1,15. Y el límite de infradimensión, como veis aquí en el gráfico de la izquierda, pues sí que él ya encontró diferencias significativas en los pacientes que tenían un PHMR por debajo de 0,86. Estos pacientes tenían más mortalidad, más fallo primario del injerto y una evaluación peor. Esto luego se respaldó por diferentes estudios como estos que os presento aquí, en el que, bueno, pues en todos ellos, independientemente de otros factores como la obesidad, las resistencias vasculares pulmonares, la cardiopatía de base, pues los pacientes que estaban infradimensionados tenían una peor evolución post-trasplante. Sin embargo, la relevancia de la sobredimensión es algo que es más incierto. Como veis en estos gráficos, pues las líneas rojas en el primero, ¿no? Está muy próxima a la verde, que es la que está encima, que es la línea de la sobredimensión, en el segundo igual, y en el gráfico de la derecha es un estudio de Kawabori de hace un par de años, en el que, bueno, pues incluso habla de que cierto grado de sobredimensión pues se podría ser permisivo a la hora de hacer el emparejamiento entre nuestros pacientes. Por ello, el objetivo de nuestro estudio fue evaluar qué impacto tiene la sobredimensión en los resultados post-trasplante. Para ello hicimos un estudio observacional retrospectivo en nuestro centro entre 1988 y 2024 y tuvimos una N total de 577 pacientes, que era de los pacientes de los que disponíamos del PHMR. Los dividimos en 3 grupos en función de si estaban infradimensionados, emparejados o sobredimensionados. Tuvimos un 4% de pacientes infradimensionados y un 16% sobredimensionados y analizamos pues, las características basales entre grupos. Hicimos curvas de supervivencia en Kaplan-Meier y análisis multivariante a partir de regresión de Cox. En los resultados que tuvimos, pues no encontramos diferencias en la edad ni del receptor ni en la edad del donante. Sí que vimos que había un mayor porcentaje de donantes mujeres en los pacientes infradimensionados y mayor porcentaje de donantes varones en los pacientes sobredimensionados y pues a la hora de emparejar por sexo esto también se vio patente, viendo que el donante hombre al receptor mujer, cuando el matching se hacía de esta manera, eso como veis pues es un 24%, es el porcentaje mayor en los pacientes sobredimensionados. No encontramos diferencias en función de la enfermedad de base que tuviesen nuestros pacientes. Sí que parece que había pues mayor tendencia a poner corazones pequeños en miocardiopatía dilatada, en pacientes valvulares o en retrasplante, y en cambio pues mayor tendencia a la sobredimensión en los congénitos o de nuevo en los valvulares, y tampoco vimos diferencias en la era del trasplante cardíaco, aunque, bueno, pues como veis, entre el 2000 y el 2012 parece que hay un ligero porcentaje un poquito mayor de sobredimensión. En cuanto a las características del receptor, vimos que tenían IMCs menores, que tenían mayores resistencias vasculares pulmonares y un mayor porcentaje, hasta un 40%, de soporte circulatorio mecánico previo. Parece que eran pacientes, bueno, pues que podían tener algo más de riesgo. Vimos que tenían menor incidencia en cambio posterior de fallo primario del injerto grave y bueno, pues la supervivencia, si veis en la tabla, parece que progresivamente, conforme aumentamos el emparejamiento, es mejor, ¿no? Es mejor, evidentemente, en aquellos emparejados frente a infradimensión, pero parece que los pacientes sobredimensionados son los que tendrían mejor supervivencia.
En el análisis de Kaplan-Meier vimos bueno, pues lo mismo que se había visto en los estudios previos, pero en nuestra cohorte también vimos que los pacientes infradimensionados son los que tienen menor supervivencia y que los sobredimensionados parece que podrían tener por lo menos una supervivencia igual de buena que aquellos emparejados, y pues en análisis en el Cox multivariante vemos que ajustando por las diferencias basales se mantiene este beneficio al comparar la sobredimensión con aquellos pacientes emparejados con un 30% menos de riesgo de comparación entre ellos. Entonces, bueno, pues para concluir, pues pensamos que la sobredimensión por PHMR fue un predictor independiente de menor mortalidad, que el beneficio fue más evidente en el emparejamiento entre donante y receptor, y bueno, pues que estos hallazgos sugieren que podría tener una utilidad clínica para ampliar el pool de donantes, aunque esto evidentemente pues necesita validación externa. Y muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Doctora Crespo. Bueno, enhorabuena, María, por el trabajo. Gracias. Y por la presentación. ¿En algún momento se ha analizado si los pacientes tenían más repercusión ser infradimensionados cuando tienen hipertensión pulmonar? ¿Nosotros o sea, en vuestro trabajo? En nuestro trabajo. O sea, realmente las resistencias vasculares pulmonares que... ¿Puedo ir para atrás? No me han quitado esto, sí, os lo puedo enseñar. Realmente las resistencias vasculares pulmonares, si veis ahí, que es esto. Sí. En los pacientes infradimensionados parece que eran las más bajas de los tres grupos. Parece que los que tenían resistencias vasculares más altas y más hipertensión pulmonar, por tanto, eran los pacientes sobredimensionados. Sí, bueno, esto sería una pregunta al revés. Si en los pacientes en los que les coincidió tener un corazón infradimensionado, aunque son solo 24, son pocos pacientes. Sí, son muy poquitos. Sin esos, el tener hipertensión pulmonar es de más riesgo utilizar un corazón infradimensionado. No encontramos diferencias en eso. Y luego un comentario. Yo no sé si, cuando infradimensionamos, sí, es más frecuente, a lo mejor lo has enseñado y se me ha pasado, que sea un trasplante urgente. Quiero decir, de pronto estás con un paciente urgente y te llega el donante que te llega, y normalmente tendemos a, con la mejor intención, vamos a quitarle ya de urgencia, ¿no? Y nos metemos en la tormenta perfecta de encima lo infradimensiono. No sé si eso lo pudisteis ver. O sea, analizamos si el trasplante había sido en urgencia o en electivo. Es verdad que la N que tenemos de infradimensión es muy pequeñita, pero comparativamente entre grupos tampoco hubo diferencias entre cuáles se seleccionaban. Yo creo que todos, que la infradimensión es algo que todos tenemos bastante interiorizado y que los pacientes van peor si utilizamos corazones muy pequeños, porque el corazón no es capaz de soportar pues lo que necesita el receptor. Entonces creo que estamos más ojo a visor incluso en las situaciones de urgencia para evitar que eso pase. Perfecto, gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Raquel López de Vilela, del Hospital de la Fe de Valencia, nos va a presentar un trabajo sobre un estudio multicéntrico, impacto de la modalidad de trasplante en la supervivencia del trasplante cardíaco combinado en España. Cuando quieras. Muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, como sabemos, el trasplante cardíaco combinado con otro órgano puede ser necesario cuando coexiste la IC avanzada con disfunción grave de otro órgano, pero no todos los trasplantes cardíacos combinados son iguales. Pueden ser simultáneos o diferidos. El trasplante cardíaco combinado simultáneo es aquel que se realiza en el mismo, no acto quirúrgico como he puesto ahí, sino en el mismo proceso hospitalario, ¿no? Puede ser un trasplante cardiopulmonar, un trasplante cardiorrenal o el infrecuente pero posible trasplante cardiohepático. Sin embargo, también es frecuente el trasplante cardíaco combinado diferido, donde primero se hace el trasplante cardíaco y X tiempo después se trasplanta otro órgano, que puede ser riñón, lo más frecuente, puede ser hígado o puede ser, como comentábamos, trasplante de progenitores hematopoyéticos en pacientes con amiloidosis AL. Y hasta ahora ningún estudio nacional había descrito de forma global la frecuencia, el perfil clínico y los resultados de supervivencia de todas las modalidades de trasplante cardíaco combinado, tanto en simultáneo como en diferido. Y por eso ideamos el estudio COMBI, cuyo objetivo principal fue describir la frecuencia, características clínicas y supervivencia de los trasplantes cardíacos combinados, simultáneos y diferidos en España. Y el objetivo secundario fue comparar estos resultados con los del trasplante cardíaco aislado electivo.
Para ello diseñamos este estudio, que es un estudio multicéntrico con 14 centros que seleccionaron todos los trasplantes cardíacos desde el año 98 hasta 2024, excluyendo los pediátricos y los retrasplantes con otro órgano. Esto es un total de 6.920 trasplantes, de los cuales 4.255 eran trasplantes cardíacos aislados electivos. Podemos ver un poco la prevalencia o la incidencia del trasplante cardíaco combinado. El simultáneo supuso un 2,2% del total y del simultáneo el más frecuente fue el cardiopulmonar, seguido del corazón-riñón, siendo más infrecuente el cardiopático. Los diferidos, los combinados diferidos, supusieron un 1,7% del total, el más frecuente con diferencia, el trasplante renal, tiempo después del cardíaco, el segundo, el trasplante de progenitores hematopoyéticos y sigue siendo el más infrecuente el trasplante de hígado seguido a el previo de corazón. Esta es una imagen del flowchart del estudio para simplemente mostrar que excluimos del análisis algunas combinaciones, pero no tan infrecuentes. Por ejemplo, no era raro que pacientes que ya habían recibido un trasplante combinado recibieran en la evolución un riñón. Y también hubo alguna combinación más infrecuente, que concretamente es de nuestro centro, donde una paciente se trasplantó el corazón y años después precisó un trasplante unipulmonar. Esas combinaciones las excluimos del análisis. Empezamos hablando del combinado simultáneo, que si comparamos el combinado simultáneo con el cardíaco electivo, el perfil clínico es totalmente distinto. Y como la tabla es visual, pues un poco de resumen del perfil de estos pacientes. El trasplante cardiopático se da más frecuentemente en varones con una edad mediana de 55 años y la causa suelen ser cardiopatías restrictivas. De hecho, en la serie un 50% eran amiloidosis TTR. Esto viene de que es una serie con pacientes desde el 98 donde sí había indicación de cardiopático por amiloidosis y también la cirrosis. El corazón-pulmón es un perfil de paciente más joven, de 39 años, con más frecuencia mujeres, 64% cardiopatías congénitas, con menos comorbilidad, lógicamente por edad y por lo que se filtra en este tipo de trasplantes, pero con un tiempo de isquemia mayor, lógicamente, en la cirugía. Y finalmente, el trasplante cardiorrenal simultáneo se dio con mayor frecuencia en varones de unos 57 años, con comorbilidad importante como corresponde al paciente renal, pues con diabetes, con enfermedad vascular periférica, y en este grupo era más frecuente la necesidad de soporte mecánico pretrasplante. Analizando la supervivencia a 5 años del combinado simultáneo, vemos cómo el que mejor supervivencia ofrece a 5 años es el cardiopático, incluso superior a la del trasplante cardíaco electivo. Mientras que, como podemos ver en la curva en rojo, el que peor supervivencia precoz y a 5 años ofrece es, como sabemos, el trasplante cardiopulmonar. En estas curvas se compara este tipo de trasplantes combinados simultáneos con el cardíaco y podemos ver cómo en la primera, en azul, vemos que el cardiopático a 5 años tiene una mejor supervivencia que el cardíaco electivo, mientras que, por ejemplo, el cardiorrenal combinado simultáneo tiene una supervivencia más parecida a la del trasplante cardíaco urgente y, por supuesto, bueno, este es el cardiorrenal, que no se lo he dicho bien, y cardiopulmonar, el de la peor supervivencia. Pasamos ahora a los combinados diferidos. En el caso del hígado, el trasplante hepático se hacía una media de 1,2 años tras el trasplante cardíaco, como decía antes, con mucha frecuencia amiloidosis por el tiempo que cogía este estudio. El riñón se hizo con una mediana de 8 años tras el trasplante cardíaco, tras 1,2 años en diálisis, aunque 8 pacientes llegaron al trasplante renal sin diálisis previa, que es a día de hoy lo que se recomienda. Y respecto al trasplante de progenitores hematopoyéticos, con una N de 27 es el más precoz, de manera que en el primer año post-trasplante cardíaco venimos haciendo el de progenitores y en este caso todos eran por amiloidosis AL, como comentábamos. En cuanto a la supervivencia a 5 años del trasplante combinado diferido, podemos ver cómo el que mejor supervivencia ofrece a 5 años es el riñón. La supervivencia en este caso la calculamos desde el segundo trasplante, no desde el primero. Y luego podemos ver una supervivencia a 5 años de 67% en el caso del hígado y 59% en el caso de la médula, sin diferencias estadísticamente significativas en las curvas. Llama la atención que todos los combinados diferidos tienen muy poca mortalidad precoz, seguramente por la estabilidad clínica que ya se tiene en el momento del segundo trasplante. Analizando el combinado global a 10 años, los diferidos, los simultáneos, todos ellos, podemos ver que en los primeros 5 años, en rojo, el que mejor supervivencia ofrece es el combinado diferido, probablemente por la estabilidad del paciente y porque la supervivencia se cuenta tras el segundo trasplante, mientras que a 10 años vemos en verde cómo la mejor supervivencia es la del trasplante cardíaco aislado electivo, lógicamente un perfil de baja comorbilidad comparando con los combinados.
Y la peor supervivencia la ofrece en azul el trasplante cardíaco simultáneo, pero muy probablemente por la alta mortalidad del cardiopulmonar que tira hacia abajo la curva desde el principio. Y bueno, podemos discutir por qué el cardiopático tiene tan buenos resultados y por qué lo hacemos tan poco. Sabemos que el hígado tiene un efecto inmunoprotector que puede estar reduciendo la mortalidad. ¿Por qué el cardiopulmonar tiene peor pronóstico? Sí que es algo claro, y es que la mortalidad precoz es muy alta por la complejidad quirúrgica, tiempo de isquemia, perfil de paciente, pero la supervivencia condicionada a 1 año mejora bastante. Y respecto al trasplante diferido, bueno, pues llama la atención que la mortalidad precoz es muy baja y que es muy frecuente el trasplante renal en la evolución del trasplante cardíaco, porque, como sabemos, la enfermedad renal crónica aparece en un 20% de receptores cardíacos a 6-8 años. Las limitaciones son las obvias. Es un estudio retrospectivo del Registro Nacional sobre el que todos los grupos añadieron datos referidos a la combinación del trasplante. Algunos aspectos no pudieron evaluarse, como la incidencia de rechazo en los combinados o los cambios de inmunosupresión a lo largo de los años, y tampoco evaluamos tendencias temporales perioperatorios por los datos del registro, y tenemos que tener en cuenta que no todos los tipos de trasplante pueden hacerse en ambas modalidades, pero aún así es el primer estudio que recopila toda la experiencia nacional en combinado, tanto simultáneo como diferido, e incluyendo un trasplante de órgano no sólido como es el de progenitores hematopoyéticos. Las conclusiones son que el trasplante combinado es relativamente infrecuente, 3,9% de la actividad nacional. Cada modalidad tiene un perfil clínico, lógicamente, muy diferente. En los simultáneos, el corazón-hígado es el que ofrece el mejor pronóstico a 5 años y el corazón-riñón el que mejora a 10 años, siendo el trasplante cardiopulmonar el de mayor riesgo, lógicamente. Los trasplantes diferidos presentan una mortalidad precoz muy baja y una supervivencia a 5 años aceptable, sin diferencias significativas entre los subtipos, pero todo teniendo en cuenta que los trasplantes combinados en general se realizan en receptores altísimamente seleccionados. Y agradecer solo a todos los colaboradores del estudio. ¿Alguna cuestión en la sala? ¿Has hecho una distinción en el simultáneo entre en el simultáneo en la misma intervención o dentro del mismo proceso? Sí. Lo decíamos sobre todo por el cardiorrenal, porque Exacto, el cardiopulmonar... El cardiorrenal. Sí. Sé que no es el objeto de la comunicación, pero ¿tienes idea por los datos cuánto de frecuente es por ejemplo, el cardiorrenal, que es el que más nos importa? ¿Cuánto de frecuente es que que se realice simultáneo, pero no en el mismo acto quirúrgico? ¿Tienes una idea de si entiendo que lo más frecuente es que el cardiorrenal sea simultáneo y en el mismo... Normalmente no siempre en la misma intervención. De hecho, yo creo que la tendencia de todos los centros es hacer el cardíaco, que no puede esperar el órgano, cuando toca, y a las horas, ya con el paciente en reanimación, cuando se comprueba la estabilidad mínimamente que se requiere para el renal, entonces vuelve a quirófano con el riñón del mismo donante. Yo creo que esto, si no me decís lo contrario, es lo que solemos hacer todos. Bueno, esa es mi pregunta. ¿Qué idea tienes? ¿Cuánto de frecuente crees que es en la actualidad? O pregunto a los grupos. Sí, sí. Otros grupos, ¿cuánto de frecuente en vuestra actividad actual es esta estrategia? 100% en nuestra estrategia. A nivel nacional, ¿El 12 de realmente... octubre? Nosotros normalmente lo hacemos, no llega a salir de quirófano. Lo hacéis en el mismo acto quirúrgico. Normalmente Esto es sí. interesante que lo miremos. Hemos hecho dos cardiorrenales este año y hemos hecho así. Y han ido bien los riñones. Es verdad que siempre tenemos en la cabeza, vamos a ver cómo está de estable, y si no está de estable tendrá que salir, estabilizarse y luego... Pero no nos ha pasado. Si va todo rodado, lo hacéis en el momento. Es que esto, curioso. Los cirujanos, que es una parte que vivimos, esto es un aspecto francamente complicado de decidir, muy complicado de decidir. Sí. O tienes una estrategia previa en la que decides que todos tus cardiorrenales van a ir a una estrategia diferida en horas, o todos tus cardiorrenales van a ser en el mismo acto quirúrgico seguidos. Es que en porque quirófano... el término estabilidad clínica en el momento de acabar un trasplante, claro, en el tipo de receptor que trasplantamos hoy en día, a las 3 de la madrugada, varias personas que llevan horas entre anestesistas, cirujanos, determinar si seguimos o si llevamos al paciente a la UCI unas horas y vuelven los que el trasplante renal. Es una decisión que en la práctica real es muy complicada si decides que la vas a aplicar a cada paciente individualizado. Totalmente de acuerdo. O es un desastre, que es evidente, bueno, eso está claro, ¿no? que a todo el mundo le parece evidente que no se puede seguir, o
o bueno, es una estabilidad terrible. Es que esos extremos no existen. Entonces, Claro. a mí me parece interesante un poco analizar este dato. Claro. Si la estrategia mayoritaria que estamos empleando es la segunda, la de esperar, y esperamos en la mayoría, o continuamos con la estrategia antigua de hacerlos seguidos de verdad, casi con independencia de cómo esté nuestro receptor. Claro. Me parece muy, muy lógico tener clara la estrategia porque la decisión no puede ser en ese momento. Si a veces al día siguiente hay dudas o controversia de cuánto de estable está, entonces en el momento y con esas De condiciones me hecho, parece esto inviable. lo intentamos mirar cuando se hizo el consenso cardiorrenal con todos los grupos, bueno, con todos los grupos de trasplante cardíaco y la mayoría de los grupos de trasplante renal. Se intentó facilitar el decir cómo hay que hacerlo, ¿no? Y sería interesante ver esto y ver si el nefrólogo realmente, o sea, porque ellos decían, si es un receptor de riesgo, entonces, no sé, un trasplante que es un trasplante urgente que está con soporte circulatorio, ya das por hecho que, bueno, ¿no? De hecho, una de las cosas que quedó clara es que los pacientes que están con ECMO no deben ir a trasplante cardiorrenal el mismo acto. Eso es una cosa que se dijo que no, que por lo menos había que esperar unas horas o no, y preparar otro receptor renal, porque si no se ponía para este, ¿no? Tenemos la ventaja de que los riñones pueden esperar horas. Pero los propios nefrólogos decían, bueno, ya, pero si es posible, hagámoslo en el mismo. O sea, que al final es como complicado y nosotros tenemos muy en la cabeza, no, si no está estable no se hace, y cuando tú llegas, oye, no, pero ¿y cómo vamos a hacer tal? Los propios anestesistas y los cirujanos son los que están lanzados a, venga, vamos a hacerlo. Entonces, bueno, no sé, sería muy interesante desde luego mirarlo. Tenemos que mirarlo y sobre todo yo creo que hay que tener un protocolo claro porque la decisión no puede ser así. Gracias. A vosotros. Y creo que sigo yo. Sí, de hecho, Raquel López Vilella nos va a presentar los factores asociados a mortalidad intrahospitalaria en trasplante cardíaco urgente, el análisis del proyecto Presagio. La verdad es que da gusto que Raquel está ahí continuamente dándole a cómo aportarnos, ¿no? Información de las estrategias que estamos adoptando. Doy mucha faena. Adelante, Raquel. Cambiamos de tema hacia el trasplante cardíaco urgente. Como sabéis, el fracaso multiorgánico, por definición, es una contraindicación absoluta para incluir un paciente en lista de trasplante cardíaco urgente. Pero hasta 2023, si el paciente tenía o no fracaso multiorgánico, quedaba a criterio del equipo que estaba a cargo del paciente. Y en 2023 la ONT definió cuantitativamente cómo considerábamos el fracaso multiorgánico a través de 5 aspectos: la puntuación SOFA, la necesidad de ventilación mecánica prolongada, la terapia renal sustitutiva, la miopatía grave y dosis elevadas de fármacos vasoactivos. Sin embargo, estos son valores, entre comillas, arbitrarios, lógicamente basados en otros estudios, pero no conocemos realmente si una puntuación mayor se relaciona con los resultados adversos de forma lineal, si todos los componentes del fracaso multiorgánico tienen el mismo peso y, sobre todo, en general, esto se valora cuando vas a incluir al paciente en lista y tienes que poner el numerito en la hoja. Pero desde que el paciente se pone en lista hasta que se trasplanta sabemos que pueden pasar días o con frecuencia semanas. Por tanto, se ideó el proyecto Presagio, cuyo objetivo principal fue analizar la asociación entre estos parámetros de fracaso multiorgánico, los 5 que hemos comentado, evaluados en 2 momentos temporales, en la inclusión en lista y en el trasplante, y relacionarlo con la mortalidad intrahospitalaria en todos los receptores de trasplante cardíaco urgente. Como objetivos secundarios, planteamos analizar la evolución de estos parámetros entre la inclusión en lista y el trasplante y analizar eventos adversos durante el ingreso, además de describir el perfil clínico de los pacientes trasplantados de urgencia en España. Se trata de un estudio ambispectivo multicéntrico donde participamos 14 centros españoles que incluimos pacientes desde enero de 2023 hasta mayo del 24, todos trasplantes cardíacos urgentes consecutivos, excluyendo los pediátricos, los combinados y los retrasplantes. Finalmente tuvimos una N de 328 pacientes. Los datos se extrajeron del Registro Nacional de Trasplante y, de nuevo, todos los grupos rellenaron una base más dura que la del combi con, digamos, todo lo relacionado con el fracaso multiorgánico. Seleccionamos, como veis, desde 2020 pacientes anteriores a los nuevos criterios para dar mayor potencia estadística a los resultados y no tanto para comparar, porque aún es pronto, unos criterios con otros. Las variables de fracaso multiorgánico, como digo, se evaluaron en la inclusión y en el trasplante y repetimos, es SOFA, ventilación, la miopatía medida por la escala MRC, la terapia renal sustitutiva y los vasoactivos con la escala BIS. La mayoría de pacientes, como es habitual, fueron varones con una edad mediana de 57 años y, como códigos urgentes, casi todos eran portadores de asistencia mecánica.
La más prevalente fue el Impella, seguida del Evitronis, también ECMO y luego diferentes combinaciones. La mediana de espera desde la inclusión hasta el trasplante fue solamente de 6 días. Podemos ver cómo en la inclusión en lista y también en el trasplante la mayoría de pacientes tenían un SOFA relativamente bajo, entre 0 y 5 comparado con SOFAs mayores. Y de hecho, la tendencia durante la espera fue hacia una mejoría del SOFA, desde una mediana de 4,5 en la inclusión a 3 en el momento del trasplante. De los componentes del SOFA, entre la inclusión y el trasplante había alguna variación, pero realmente eran variaciones menores que en general no cambiaban al paciente de categoría. Pocos pacientes se incluyeron en lista con ultrafiltración y en el momento del trasplante, sin diferencias entre ambos momentos. Y podemos ver cómo en la inclusión y en el trasplante casi el 80% de receptores no tenían ventilación mecánica. Esto sí que es algo que estamos grabándonos a fuego, que el paciente tiene que llegar estubado al trasplante. Sin embargo, aún así, el porcentaje de pacientes que requirió ventilación de más de 7 días pasó del 6,7% en la inclusión al 10,3% en el momento del trasplante. La miopatía empeoró durante la espera, de manera que el MRC de menos de 36 fue de 32 en la inclusión y de 36 en el momento del trasplante, y no hubo cambios relevantes en la escala VIS entre los dos momentos. La supervivencia fue del 92,6% a 30 días, 85,5% a 6 meses y 82,9% al año. Esto, en mi opinión, una supervivencia a 30 días que supera el 92% refleja una gran capacidad del sistema para manejar este tipo de pacientes complejísimos. La mortalidad intrahospitalaria fue del 11,3%, estos fueron 37 pacientes fallecidos durante el ingreso, y el fracaso precoz del injerto se dio en un 26,9% de los pacientes en total, siendo grave en el 18,9% de los pacientes, de los cuales 98% se asistieron post-trasplante con ECMO venoarterial. Cuando analizamos qué variables del fracaso multiorgánico se asocian con la mortalidad intrahospitalaria en lista, podemos ver, que es la primera figura en azul, cómo los días en ventilación mecánica son sin duda el factor asociado de forma más potente a la mortalidad intrahospitalaria. Mientras que, si analizamos esta asociación en el momento del trasplante, por supuesto, se mantienen los días en ventilación mecánica y también la puntuación SOFA en el momento del trasplante, tanto analizada de forma cuantitativa como cualitativa, lo cual tiene cierto sentido que lo que más impacta en los resultados sea cómo está el receptor en el momento del trasplante y no tanto 2 semanas antes cuando lo incluimos en lista. La tabla muestra lo mismo, pero con la SOS ratio, para que veamos cómo cada día en ventilación mecánica, en la inclusión, aumenta el 5% la mortalidad intrahospitalaria, y lo mismo se mantiene en el momento del trasplante, donde, como veíamos, la escala, la puntuación SOFA cobra más valor. Por tanto, ¿qué podemos un poco discutir? La importancia del SOFA. Realmente es un predictor independiente de mortalidad en muchos estudios, pero muchos de ellos en sepsis. Aquí realmente es importante en el momento del trasplante, incluso en valores, en rangos intermedios compatibles con la inclusión. La ventilación mecánica es el factor más potentemente asociado siempre a la mortalidad intrahospitalaria, y esto lo tenemos claro, por eso siempre reducimos la proporción de intubados en el trasplante cardíaco. La miopatía empeoró durante la espera. Esto es importante porque sin duda puede influir, cuanto menos, en el destete ventilatorio, estancia hospitalaria y demás. Y respecto al VIS, que no se modificó mucho ni tuvo claro impacto en la mortalidad, tenemos que tener en cuenta que hablamos de pacientes con asistencia mecánica. Entonces, esto suele reducir la necesidad de inotropos si no hay nada más, tipo sepsis, y se puede infraestimar la gravedad real que medimos mediante el VIS. De nuevo, es un estudio retrospectivo y algunos parámetros de forma retrospectiva son difíciles de recoger. Bueno, eran bispectivo, pero en los previos a 2023 había que recoger de la historia los datos de fracaso multiorgánico. Solo seleccionamos los pacientes que se trasplantaron, esto es un sesgo de selección. Y, bueno, pues lógicamente es una cohorte muy homogénea donde los casos extremos de fracaso multiorgánico no se incluyeron en lista y, por tanto, no están ahí. Pero, por otra parte, es multicéntrico, es muy representativo, se analiza en 2 momentos temporales el fracaso multiorgánico y, pues como siempre, tenemos la ventaja de que el registro español nos incluye el 100% de todos los trasplantes nacionales. Como conclusiones, la ventilación mecánica es el factor clínico más consistente y los días en ventilación se asocian a mayor mortalidad intrahospitalaria, tanto en la inclusión en lista como en el momento del trasplante. Una mayor puntuación SOFA en el momento del trasplante se asocia también con mayor mortalidad intrahospitalaria, y esto es lógico, que la situación clínica en el momento del trasplante tenga más peso pronóstico que en la inclusión. Es importante que el estado del paciente es dinámico, pues el SOFA mejora durante la espera, la miopatía empeora,
Pero bueno, en general estos resultados sugieren que la valoración sistemática del fracaso multiorgánico realmente puede aportar información pronóstica en la evaluación previa al trasplante de este tipo de pacientes. Y de nuevo agradecer a esta lista de colaboradores que lo hemos peleado muchísimo este trabajo. Muchas gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Qué tímidos. A ver, Raquel, yo creo que la verdad que felicitarte porque ha sido una iniciativa que estábamos todos como deseando que alguien se liara a hacerla, porque en realidad nosotros mismos dijimos, vamos a ver si esto tiene sentido, ¿no? O sea, yo creo que esto es algo en lo que Claro. todos los grupos dijimos, vamos a poner unos límites, ¿no? Tengo un poco duda del ECMO, o sea, pensando en SOFA y en situación general, se me antoja que a lo mejor en los pacientes con ECMO tiene más sentido, es más predictor. ¿Habéis mirado esto? Porque no es lo mismo el perfil de paciente. No hemos mirado por tipo de asistencia, pero es un subanálisis que es interesante realmente, porque no todos son lo mismo. Incluso calcular las puntuaciones con algunas asistencias es difícil, ¿no? La oxigenación, la tensión media, es difícil. Realmente no lo hemos analizado por subtipo y además había muchísimos subtipos de asistencia, todas las combinaciones posibles. Pero bueno, estamos abiertos. Yo creo que sí, sería muy interesante, Sí. ¿no? Porque igual que probablemente la ventilación mecánica es mucho más frecuente en pacientes con ECMO, supongo, pero bueno, por lo que hemos visto, ¿no? Y siempre tanto el ECMO como la ventilación mecánica son unos predictores tremendos. Siempre Entonces, si en salen. eso es el SOFA o la situación general nos ayuda más, quizá pueda Sí. ser de utilidad. Sí, muy interesante. Es verdad que, aun con ECMO, yo creo que la tendencia es a llevarlos extubados, al menos en nuestro centro es algo que sí que tenemos como muy en la cabeza, pero a nivel global no lo hemos analizado, o sea que lo haremos. ¿Listo? Bueno, pues muchísimas gracias, Raquel. Bueno, aprovechando la generosidad de la doctora Crespo, vamos a cambiar el orden de las presentaciones por cuestiones logísticas y Julia Martínez Solé, del Hospital de la Fe de Valencia, también nos va a presentar una comunicación de un estudio multicéntrico, perfil clínico y reproductivo de mujeres trasplantadas cardíacas con embarazo, experiencia nacional. Adelante, Muy bien. cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, como todos sabéis, el embarazo tras el trasplante cardíaco es muy infrecuente. No obstante, dadas las particularidades que tienen el manejo y en el seguimiento, debemos estar sensibilizados con esta situación y, si todo va según lo esperado, generar algo de evidencia nacional. Es importante por varias razones. La primera, porque cada vez son más mujeres trasplantadas que llegan a la edad adulta en una buena situación, con buena calidad de vida, con buena función del injerto y que nos van a plantear en consulta, bueno, pues si verdaderamente pueden ser madres y cumplir su deseo gestacional. Esto en gran medida viene dado de que cada vez la parte médica y quirúrgica en las cardiopatías congénitas tiene mejores resultados y trasplantes en la edad de la niñez o adolescencia llegan a la edad adulta y nos hacen estas preguntas en consulta. Y luego el embarazo como tal es que lleva una serie de consideraciones en cuanto a nivel hemodinámico, inmunológico y por teratogenicidad que van a hacer que hagamos ciertos cambios de tratamientos o ciertas consideraciones cuando nos comentan que desean tener un embarazo. En el primer caso tenemos que verificar que tenga buena función cardíaca, puesto que va a haber un riesgo hemodinámico con el embarazo. El embarazo supone un aumento del gasto cardíaco hasta el 45%, un aumento en la precarga y en el volumen de distribución, que estos cambios pueden hacer que los niveles de los fármacos inmunosupresores, especialmente los inhibidores de la calcineurina, vean bajos sus niveles y esto puede incrementar el riesgo de rechazo. En segundo punto, existe un riesgo inmunológico, puesto que la mujer se puede sensibilizar respecto a los antígenos HLA fetales, que sería una situación que no desearíamos en ningún caso, y esto puede suponer un riesgo de desarrollo de DSA, por sus siglas en inglés de Donor Specific Antibodies, y un posible rechazo humoral en el momento del embarazo o bien en la evolución. Y luego, unas pinceladas en cuanto a teratogenicidad. Hay muchos fármacos que utilizamos en el trasplante cardíaco, fundamentalmente el micofenolato, pero también las estatinas y los IECAs, que son teratogénicos para los fetos y, por tanto, los vamos a tener que retirar y cambiar por otras alternativas que son menos deseables. Y un poco, teniendo en cuenta todos estos escenarios, además se junta que no tenemos ninguna serie a nivel nacional que recoja datos de estas pacientes y únicamente tenemos los registros internacionales. Que sí que es verdad que en el 2022 se publicó el documento de consenso de la ISHLT, que aporta bastante luz en este respecto,
pero en realidad en general son series pequeñas y sin ninguna representación de datos de nivel nacional. Por tanto, el objetivo de este trabajo es el de describir el perfil clínico y reproductivo de mujeres trasplantadas cardíacas con embarazo en España y analizar sus resultados obstétricos perinatales, y esto no estaba previsto en el momento de la presentación, pero también hemos podido analizar la morbimortalidad. Se trata de un diseño retrospectivo, descriptivo y multicéntrico en el ámbito nacional, en el cual hemos logrado recoger 16 gestaciones que ocurrieron en 14 mujeres, 13 de ellas de un injerto de un trasplante cardíaco aislado y una de ellas portadora de un trasplante cardiopulmonar, a lo largo de 8 centros a nivel nacional. Esta sería la línea del tiempo con todas las gestaciones. La primera recogida ocurrió en 2002 y la última hace escasos meses en nuestro centro, en febrero del 26. Y vemos como claramente hay una tendencia a que cada vez más mujeres trasplantadas pues, van a tomar esta vía. De hecho, en los últimos 5 años es donde se concentra la mayor proporción de casos. Estas serían las características clínicas de nuestra población: una edad materna mediana de casi 35 años, con un intervalo largo desde el trasplante hasta el parto, de unos 10 años. La mayoría de las gestaciones sean planificadas, lo cual es de agradecer pues, por todos estos cambios que se puedan hacer antes de intentar concebir el bebé, y sobre todo para verificar que el injerto pues, tiene una buena función, que la paciente no tiene enfermedad vascular del injerto, que no tiene DSAs y, por tanto, va a ser de menos riesgo la gestación. Un 30% recurrieron a técnicas de reproducción asistida y más o menos la misma proporción realizaron consejo genético, y un 25% tenía antecedentes de abortos previos. En cuanto a las comorbilidades, eran mujeres bastante poco comórbidas, 5 eran hipertensas, 4 enfermedad renal crónica y 1 era diabética. Y en cuanto a la cardiopatía de origen, aquí ya he adelantado algo en la introducción, la mayoría venían de una cardiopatía congénita, y en segundo orden de frecuencia, con el mismo número de pacientes, tendríamos la hipertrófica, la dilatada familiar y la miocardiopatía periparto. En cuanto a los resultados obstétricos y perinatales, había 5 mujeres hipertensas previamente y 2 de ellas desarrollaron hipertensión de nuevo durante el embarazo, y estas mismas la presentaron en forma de preeclampsia. No hubo, no obstante, ninguna eclampsia, tampoco ninguna muerte fetal ni ningún embarazo ectópico. Tampoco hubo ninguna infección relevante para la madre, incluyendo el citomegalovirus. En cuanto a la vía del parto, se distribuyó de manera equitativa. Un 50% de las pacientes fueron vía cesárea y un 50% por parto vaginal, y en la mayoría de casos la indicación de cesárea fue por motivos obstétricos y no por problemas con el injerto cardíaco. En cuanto a los resultados perinatales, la mayoría de bebés nacieron a término, un 30% sí que fueron pretérminos y un 25% tuvieron bajo peso, que es una tasa bastante baja teniendo en cuenta que las pacientes van a llevar corticoides, que puede favorecer esto. No hubo ninguna malformación congénita y únicamente 5 mujeres dieron lactancia materna. Esto es así porque realmente, tanto en el consenso y un poco en general la tradición de los cardiólogos y obstetras ha sido a que no den lactancia materna para poder volver rápidamente a su medicación crónica inmunosupresora, que es la que le mantenía estable antes del embarazo. En cuanto a los cambios del tratamiento, por grupo farmacológico vemos como los inhibidores de la calcinurina se mantuvieron todo el embarazo, con la peculiaridad de que hubo que subir las dosis por el aumento del volumen de distribución. En cuanto al micofenolato, en todas las que nos lo comunicaron se sustituyó por azatioprina. No obstante, hubo una mujer que pasó todo el embarazo con micofenolato, tampoco hubo ninguna malformación, pero desde luego no es algo que sea deseable. Los corticoides, las pacientes que los llevaran se pudieron mantener con seguridad, y mismo caso para el everolimus que para el micofenolato, también se debería haber retirado. En cuanto a la evolución de la función del injerto, vemos en azul lo que serían las medianas, y vemos como en realidad a golpe visual podríamos pensar que la función del injerto sí que ha estado estable de manera general durante el embarazo, pero si ya vamos a ver dato a dato cómo evolucionó la FEBI de nuestras pacientes a lo largo del embarazo, vemos como a partir del segundo trimestre algunas presentaron descensos significativos de la función ventricular. De hecho, el test estadístico por ello sale significativo. Y estos descensos de la función ventricular vinieron dados en la mayoría de casos por rechazo celular. Vamos a desgranar ahora los eventos inmunológicos.
Sí que es cierto que bastantes mujeres habían tenido un rechazo celular previo, aunque la mayoría de ellos habían sido durante el primer año, pero 6 de 14 mujeres, casi la mitad, habían tenido algún rechazo celular mayor a 1R que había requerido pues, bolos de corticoides o un aumento de los corticoides orales. Del total de la muestra, aquí lo he dividido en las 16 gestaciones, pues en 4 gestaciones que ocurrieron en 4 mujeres diferentes sí que se dio rechazo celular. La mayoría, es decir, la mitad realmente, venían de haber presentado algún rechazo previamente en la evolución, pero 2 de ellas no habían presentado ningún rechazo hasta ese momento. Una de ellas nunca llegó a recuperar función ventricular y a los 2 años se practicó un retrasplante. Ninguna paciente había tenido rechazo hormonal previo, ni ninguna paciente tenía DSEAs previamente antes del embarazo, o al menos que se conocieran, porque es verdad que algunas pacientes, como el embarazo fue hace bastante tiempo, no se medían rutinariamente los DSEAs y este dato lo desconocemos. Pero de las que se dispone, ninguna los tenía. Y 2 mujeres presentaron rechazo humoral después del embarazo, las 2 coexistiendo con un grado de rechazo celular. Y las dos mujeres presentaron también DSEAs de novo. Vale. En cuanto a la enfermedad vascular del injerto, ya he avanzado anteriormente que ninguna mujer tenía enfermedad vascular. No obstante, 4 mujeres después del embarazo la desarrollaron. Pero aquí hay que tener cautela, pues todos sabéis que la enfermedad vascular del injerto realmente es muy prevalente en los injertos de largo tiempo y puede haber aparecido simplemente pues porque el injerto ya llevaba mucho tiempo. Entonces, tenemos 4 casos. 2 de ellos, los 2 primeros, ocurrieron tardíamente, tanto desde el parto como desde el trasplante, por tanto, no parece que haya mucha relación con algún evento inmunológico como tal del proceso del embarazo, pero los 2 últimos sí que son pacientes que al poco tiempo del embarazo presentaron la EBI. De hecho, la última de ellas es una paciente de nuestro centro, nuestra primera paciente con embarazo después del trasplante, que presentó una EBI muy rápidamente progresiva a los 2 meses de dar a luz y se incluyó en lista de trasplante, pero no falleció antes de poder trasplantarse. Y esto es un poco la razón por la que hemos querido hacer este trabajo a nivel nacional. Por tanto, muy brevemente, que ya sé que voy justa, perspectivas a futuro, continuar ampliando la cohorte y ampliando el seguimiento a largo plazo de estas pacientes, porque ha habido algunas que han dado a luz muy recientemente y tenemos que ver los próximos años cómo se desarrollan los eventos. Y desde aquí hacemos un llamado a hacer un registro prospectivo, puesto que los datos que hemos tenido hasta ahora han sido un poco de la memoria de los grupos de trasplante. No ha habido una recogida de cada paciente embarazada de manera sistemática y, por tanto, sí que sería algo deseable. Y como conclusión, que el embarazo en mujeres trasplantadas cardíacas es posible con unos resultados aceptables, aunque tiene unos riesgos significativos de complicaciones maternas graves, especialmente probablemente la enfermedad vascular del injerto, y que por tanto la monitorización multidisciplinar estrecha es imprescindible. Y muchas gracias. Un comentario, pregunta breve, ¿nos da tiempo? Cogido toda la experiencia nacional. Yo particularmente estoy en contra de que creo que el mensaje no debe ser que sea posible, sino que el mensaje es de cuidado. Nosotros en nuestros pacientes a todos les aconsejamos el embarazo, porque la vida media después del trasplante son pues 12, 13 años. Es riesgo para ellos lo que tú has comentado, retirar el micofenolato. O sea, retirar el micofenolato, quitar las estatinas, ya el trasplante cuesta mucho, aumentar el riesgo. No vayamos a meter en la ecuación manejos con la inmunosupresión. Tiene una complicación, una neumonía, pues a lo mejor para hacer una radiografía, pues riesgo para el feto, a lo mejor evitas hacer diagnósticos que pudieran beneficiar a la paciente. Entonces, bueno, a veces, después de todos nuestros consejos, puede haber pacientes que se quedan embarazadas y eso pues es inevitable, que está a la decisión de cada uno, pero yo creo que esto, cuando se comenta, se debe decir, cuidado, que hay pacientes que han tenido el embarazo, pero a largo plazo se han muerto de rechazo, etcétera, etcétera, para que por lo menos
la población sepa, y de mujeres trasplantadas, es tu decisión, pero que sepas que ya cuesta llegar a un trasplante, pero que esto aumenta el riesgo de muerte después del trasplante, el introducir esto en la ecuación. Estoy totalmente de acuerdo y de hecho yo creo que un comentario importante es cómo se aborda esto en los distintos centros y nosotros también desaconsejamos profundamente este tema y el cómo abordarlo y el hacerlo de una manera sistemática creo que es importante. Otra cosa es que lo recoges y dices, bueno, pues alguna le ha ido bien, incluso con micofenolato, ¿no? Pero que el mensaje no debe ser ese porque, bueno, los riesgos añadidos obviamente hay que informarlos, pero también tenemos que mojarnos y no es una cuestión de haz lo que quieras que yo ya me arreglo, ¿no? Yo creo que eso estoy de acuerdo. Elena. 2 preguntas muy rápidas. De cara a registros prospectivos, que estoy totalmente de acuerdo que son necesarios, ¿crees que sería buena idea recoger no solo DSA, sino otro tipo de anticuerpos? Y 2, aquellas mujeres que hicieron, a ver, ya sé que la N es muy limitada, pero las que hicieron el rechazo, a nivel de la inmunosupresión, ¿los niveles estaban más bajos que el resto de pacientes? ¿O cuál crees que había algún factor que era diferencial entre los que no hicieron rechazo y las que sí? Gracias. Vale, gracias. Pues en cuanto a tu primera pregunta, sí, desde luego que se incluyeran todos los tipos de anticuerpos, desde ninguna duda, no solo los DSAs. Y lo segundo, aquí es que hay bastante diversidad. Había algunas que eran del grupo que no habían informado del trasplante y, por tanto, no se había subido los inhibidores de la calcineurina. Y, si no recuerdo mal, otra fue en el contexto de que algo falló también con la medicación, que había saltado alguna toma. Si no recuerdo mal, que tendría que revisarlo, todas las que tomaron bien la medicación no hicieron rechazo. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a... Muy breve, Luis, que vamos ya... Nada, bueno, estoy de acuerdo con vosotros, lo ha explicado muy bien Julia, ¿no? Tiene más riesgo, hay que decir que no, pero a veces es que todo esto empieza un poco por la sensación que nos da cuando una mujer que tiene ganas de ser madre se queda embarazada, viene y lo quiere tener, ¿no? Entonces nos pilló completamente desprotegidos y entonces dijimos, es importante aumentar el conocimiento en este campo y por eso empezó esta línea de que esto puede pasar a cualquiera, que porque dices que no, pero muchas quieren. No sé, vosotras lo entenderéis mejor. Efectivamente, y por eso el estar prevenidos y el tener una estrategia para intentar aumentar el conocimiento en el sentido del riesgo. Claro, totalmente, claro. sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente presentación del DNA libre del donante para seguimiento no invasivo del rechazo en el trasplante cardíaco, experiencia preliminar, que nos va a presentar la doctora Marisa Crespo. Bueno, pues buenos días. Es un placer para mí compartir con vosotros nuestra humilde y preliminar experiencia sobre el uso de ADN libre del donante para el seguimiento no invasivo del rechazo en el trasplante cardíaco, que hemos desarrollado en nuestro hospital junto con el servicio de inmunología. Bueno, el rechazo agudo es una complicación grave tras el trasplante cardíaco y su diagnóstico precoz mejora la función del injerto y la supervivencia a largo plazo. La biopsia endomiocárdica, que es el gold estándar, o lo ha sido hasta ahora, tiene limitaciones ya que se trata de un procedimiento invasivo con elevada variabilidad interobservador y limitada sensibilidad para detectar rechazo subclínico. Y uno de los métodos no invasivos de potencial ayuda en la monitorización de rechazo cardíaco agudo es el DNA libre de células procedentes del donante, el donor-derived cell-free DNA. Esto significa la capacidad de poder analizar en la sangre muestras de DNA derivado del donante. Esto ha sido una investigación que ha llevado muchos años. Inicialmente, las primeras investigaciones requerían que se dispusiese de células para poder conocer el DNA del donante. A lo largo del tiempo y debido a mejoría en la sofisticación de los métodos de detección del DNA con las Targeted Next Generation Sequencing, se permite que, aunque no se disponga de células del donante, que esto es muy complicado, el DNA, pues poder analizar en el receptor por estudios de los SNPs. En España tenemos un registro multicéntrico que fue un proyecto de FIS liderado desde Puerta de Hierro, en el que se analizaron, que es el Free DNA, en 12 centros, del año 2019 al año 2021, en el cual se analizaron 316
muestras de biopsia endomiocárdica y a la vez valor del donor derived cell-free DNA. Resaltar que únicamente el 4,7%, es decir, menos del 5% de todas las biopsias tenían lo que llamamos un rechazo tratable, es decir, mayor o igual de 2R. Y lo que se vio es que los pacientes que tenían el rechazo mayor o igual de 2 tenían un valor de DNA libre del donante significativamente mayor que los que presentaban no rechazo. El Allosec Cell-Free DNA es un kit dentro de los varios que hoy están disponibles para medir DNA para que en pacientes que han recibido un trasplante de órgano sólido la cuantificación relativa en sangre periférica del DNA circulante que proviene del donante mediante secuenciación masiva. Se basa en el empleo de 202 SNPs para cuantificar con precisión la proporción de ADN circulante que corresponde al órgano trasplantado. Y la diferencia de este con todos los otros métodos es que puede hacerse en el propio centro, con lo cual mejora la logística. Nosotros, junto con un hospital que lo tiene implementado de Budapest, que tiene implementado ya esta técnica desde hace varios años en su rutina asistencial, hicimos un estudio de factibilidad que fue presentado en el Congreso Europeo en el año 2023, en el cual aquí pues nosotros vimos que en nuestro laboratorio de inmunología era factible el poder hacer esta determinación. Por eso, nosotros empezamos ya dentro de nuestro programa asistencial en el año pasado y el objetivo de esto era evaluar la factibilidad del uso en nuestro medio del donor de raíz cell-free DNA mediante el Allosec en el seguimiento de pacientes estables post-trasplante en el primer año para evitar biopsias. Este es un estudio unicéntrico, observacional y descriptivo de la puesta en marcha del seguimiento no invasivo del rechazo cardíaco mediante Allosec cell-free DNA. Criterio de inclusión pacientes desde el tercer mes post-trasplante y hasta el mes 12 que estuvieran estables, con función de injerto normal en el ecocardiograma y con biomarcadores troponina y NT-proBNP estables. El valor se cuantificaba de acuerdo a las recomendaciones de la casa y nuestro laboratorio de inmunología en bajos y era menos de 20, zona gris 20-25 y elevado mayor de 25. Cuando el valor es bajo, no hacíamos biopsia. Estos son los métodos. Empezó en octubre del 2025, el 6 de octubre del 2025, tras ser aprobado después de muchos años, la inclusión dentro del proceso asistencial de nuestro centro y con un pacto de número de muestras autorizadas al año. Para la logística tuvimos que crear una vía clínica específica para Allosec, una consulta, una agenda propia con prestación presencial o telefónica, los lunes presencial y el viernes telefónica para dar los resultados. El pacto es 4 determinaciones de pacientes en cada consulta Allosec. En la consulta de enfermería se hacía el electro y la analítica con los mismos parámetros que hacemos para una biopsia, que incluyen la analítica general, niveles de inmunosupresores, troponina y NT, proBNP y la extracción de las muestras para inmunología. Luego un ecocardiograma y luego una valoración clínica médica. Si datos de sospecha clínica de rechazo, ya en esa mañana ya se programaba una biopsia. Si ausencia de sospecha clínica de rechazo, se esperaban los resultados del Allosec, que si era moderado o severo, hacíamos la biopsia, programamos una biopsia y si el riesgo era moderado, seguimiento sin biopsia. Y los resultados esperables, y es un poco lo pactado con el Instituto de Inmunología, que fuesen en 4 días, con lo cual lunes se ve el paciente, jueves a última hora retén los resultados o el viernes por la mañana, para que así nosotros el viernes podamos programar la biopsia la semana siguiente. Y estos son nuestros resultados preliminares de nuestros primeros pacientes, que es que como se empezó en octubre, para este congreso era lo que había hasta ese momento. 13 pacientes con una edad media de 62 años, 46% mujeres, una mediana de tiempo post-trasplante, 267 días, y los cuales eran 17 determinaciones del donor de raíz cell-free DNA con el Allosec. Estos son el tiempo en día desde la extracción hasta el resultado. Veis que tenemos 2 outliers de 11 y de 22 días porque hubo que repetir la muestra, pero en la mayor parte de los pacientes fue una mediana de 4 días y muchos de ellos en el segundo o el tercer día y el cuarto en la mayor parte de los pacientes. Y de los resultados, menos de 20, es decir, de bajo riesgo, 15, ninguno tenía mayor de 25 y entre 20 y 25 tuvimos 2 pacientes. Biopsia en los 2 pacientes cuyo score era de riesgo moderado de 20-25 no tenían rechazo. Pero en estos
15 pacientes de 17 extracciones, ahí se evitó la biopsia. Y estas son nuestras conclusiones, que en nuestra experiencia preliminar el seguimiento con Alosec es factible, permitiendo reducir más del 80% de las biopsias, que la implementación del Alosic Cell-Free DNA en la práctica clínica permite optimizar la estratificación del riesgo de rechazo, reducir el número de biopsias innecesarias, mejorar la adherencia al seguimiento, especialmente en pacientes estables y de bajo riesgo, y que su carácter mínimamente invasivo, solo es una muestra de sangre, facilita una monitorización longitudinal más estrecha y personalizada del injerto. Y se necesitan más estudios para mejorar la implementación de esta técnica en el seguimiento post-trasplante. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Marisa, y gracias por ajustarte al tiempo también. Elena. Varias preguntas cortas. ¿Qué hicisteis con los 2 pacientes de riesgo intermedio, los de 20-25? Porque la biopsia no salía rechazo. No hicimos nada. Eso los consideramos de la falta de especificidad, que es baja, porque todos esos pacientes además tenían un NT-proBNP bajo y tenían una troponina baja y una función del injerto normal. De haber tenido eso alto, ya hubiéramos hecho biopsia. O sea, por ahora solamente nosotros lo utilizamos para no hacer la biopsia en los pacientes que tienen un NT, un valor muy bajo, por el alto valor predictivo negativo. Vale, el otro es, o sea, lo que hacemos es no tratar, abriríamos una biopsia para confirmarlo. Vale, pero o sea, a mí me genera duda, porque a nosotros tenemos algunos, no muchos, en este rango, y es verdad que al final nos estamos adelantando. Y es que yo creo que hay que tener en cuenta que cuando tenemos un cell-free positivo, es verdad que lo interesante de esta prueba es el valor predictivo negativo y no el valor predictivo positivo, pero que independientemente nos está adelantando un diagnóstico. Es decir, que en la mayoría de pacientes que tengamos un resultado positivo o intermedio, es que no vamos a encontrar nada en la biopsia. Entonces, habrá que ver si realmente hay que hacer algo o no. Esto es lo que a mí me genera duda realmente. Sí, tienes razón en lo que comentas. Esto es mucho más sensible, es muy sensible para evitar el rechazo, para detectar lo que... Nuestro primer valor es no hacer biopsias cuando todo está muy bien. Las biopsias de protocolo, que nos daban mucho miedo. Y del Free DNA sale que solo menos del 5% de las biopsias que se hacen tendrían un rechazo tratable. Entonces, aquí nuestra idea es evitemos biopsias que son innecesarias. Y lo otro, estoy de acuerdo contigo, que hay que ver, y en los países, por supuesto, que lo seguimos a todo y a todo le seguimos haciendo, pues a lo mejor hay un nivel para cada uno que si baja de ese nivel es bueno y si no baja es malo. Y la biopsia también, pues hay que darle más importancia que se analicen mejor cosas, como lo que ayer comentaba, anteayer, en la biopsia molecular. Yo personalmente creo que la biopsia con la hematoxilina eosina de hace más de 50 años es una pena no tener más rentabilidad, porque a veces se encuentran y hay que tener en cuenta más cosas. Y estoy de acuerdo contigo que este Elena, es un poco en dirección al cambio de paradigma, ¿no? Que se está dando ahora de, bueno, si tienes un DNA libre alto, pues trátalo un poquito más alto, a lo mejor no le des corticoides, pero no, pues sube niveles de inmunosupresión y tal. Y creo que eso además va a ser difícil porque es fácil que en esos 2 pacientes que habéis tenido ese resultado, pues bueno, tenía 8 de tacro, pues lo voy a poner en 9, ¿no? O sea, quiero decir que eso probablemente es lo que está ayudando, ¿no? El ajuste de la inmunosupresión y el seguimiento es un arte y todavía no es perfecto. Entonces, con esto también nos vale para aprender. Y luego la otra pregunta, que no sé si lo has comentado y igual me lo he perdido, ¿cuántas determinaciones hacéis en el primer año por paciente y cuándo empezáis? Empezamos después del 3er mes. O sea, cuando empieza el 3er mes, evidentemente, si es un paciente que ha tenido mucho rechazo, no lo hacemos. Es a partir del 3er mes que nosotros hacemos biopsias de protocolo hasta el 6º mes, y después del 6º mes hasta el primer año hacemos en aquellos que han tenido o un rechazo o que han tenido un más riesgo inmunológico por tener infecciones intercurrentes o menos inmunosupresión por comorbilidades. Eso es nuestro protocolo. Entonces, empezamos a partir del mes 3 y luego lo hacemos cuando le correspondería una biopsia, en nuestro que es pues inicialmente cada 15 días, luego mensualmente hasta el 6º mes y pues cada 2 meses hasta el año. Y eso es limitado también por el presupuesto con el que hemos pactado con el hospital, que más o menos son 125, bueno, está Javier ahí, que es el jefe de inmunología, y con la parte
con el que tenemos que ajustar el presupuesto a lo que nosotros queremos hacer. Pero nosotros, si pudiésemos, esto lo haríamos a largo plazo y después el primer año para mejor seguir al paciente. Yo digo que al paciente hay que seguirlo mejor de lo que lo seguimos, porque cuanto más sigas al paciente y mejor ajuste la inmunosupresión, pues más supervivencia tienes del injerto. Y hay muchas cosas todavía desconocidas, con lo cual esto nos vale para aprender. Y la última, muy rápida. ¿Cuántas determinaciones hacéis? ¿Lo hacéis cada semana? ¿Lo hacéis Cada una vez semana, al mes? lo comenté en métodos, es una vez a la semana, siempre son 4, o 4 o 8, porque si no la técnica, con los cálculos que hace Javier, pues sería más cara y no nos lo aceptarían. Eso es en el pacto con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Y a continuación, Aleix Olivella nos va a presentar su trabajo, Multimodal Immune Profiling, Identifies a Regulatory Immune Deficit in Early Cardiac Allograft Vasculopathy. Bueno, buenos días a todos. El título está en inglés, pero lo dejé así, pero será en castellano. Para ponernos a prueba de la pronunciación. Exacto. No, estoy muy contento de poder presentar ya los primeros resultados de este estudio, que como algunos sabéis ha sido arduo y largo. La vasculopatía del injerto, como bien sabéis, es uno de los determinantes a largo plazo del pronóstico de estos pacientes y a pesar de muchos esfuerzos, pues su incidencia no ha variado de forma significativa en las últimas décadas y sigue siendo un problema de primera línea. Hay muchísimos trabajos, muchísimas líneas de determinantes inmunitarios, no inmunitarios que convergen, pero no hay ninguna vía, especialmente inmunitaria, puramente responsable de este fenómeno y esto no se ha podido identificar porque probablemente es un fenómeno muy complejo, ¿no? Su diagnóstico, además, con coronografía convencional, como se ha venido haciendo según las clasificaciones del ISHLT, pues sabemos que no detecta la vasculopatía de forma precoz, sino probablemente nos avisa cuando ya es un fenómeno muy avanzado, ¿no?, en la enfermedad. Y las técnicas como el IBUS y el OCT sí que están permitiendo probablemente definir estadios más precoces de este problema. Perdón. Entonces, un poco para intentar pues hacer el estudio más exhaustivo inmunitario que pudiéramos, creamos el estudio TEVITA. Es un estudio prospectivo observacional que hicimos en 3 centros trasplantadores en Cataluña, en los que el protocolo al año del trasplante era hacer la coronariografía con OCT, una eco, una reso cardíaca con estrés, luego un perfil inmunitario clásico mediante la biopsia y la detección de anticuerpos donantes específicos, a lo que añadíamos también un fluorospot de interferón, interleuquina 2, que básicamente lo que buscamos es ver si en este receptor hay linfocitos T que sean donantes reactivos, que esto lo hacemos con un surrogado de bazos que sean lo más parecidos posible a nuestro paciente, porque no tenemos células del donante, evidentemente, y también de su respuesta antiviral contra CMV y Epstein-Barr. Y por otro lado, una citometría de flujo multiparamétrica, que es un panel bastante extenso para intentar hacer el fenotipado de los linfocitos de este receptor, ¿no? Entre 2020 y 2023 incluimos 65 pacientes, 58 pudieron completar el protocolo del OCT. Y ya en el cateterismo al mes post-trasplante había un 13% de pacientes que tenían aterosclerosis del donante y al año lo que vimos es que con la definición del ISHLT había un 14% de pacientes que tenían vasculopatía de grado 1 y por OCT, que os digo la definición, nosotros encontramos un 29% y no había ninguna concordancia con la clasificación de la SHLT. Para definir vasculopatía del injerto, nosotros si teníamos un OCT basal al mes post-trasplante, mirábamos si había un incremento de la íntima de más de 500 micras y si no disponíamos de él, que era más o menos en la mitad de los casos, lo que hacíamos es que si el paciente tenía una íntima de más de 500 micras y datos que nos indicaran que había vasculopatía, que eran básicamente neovascularización y placas complejas, que sí que se han asociado en bastantes trabajos a que esto es un determinante de vasculopatía, pues consideramos que la tenían, ¿no? Aquí tenéis algunos datos clínicos de los pacientes, un poco pues, lo que ya conocemos de ellos. Quizás es más interesante ir a las diferencias entre grupos según nuestra definición de vasculopatía del injerto por OCT. Pues no hay una definición oficial de cómo hacerlo. Y como veis aquí, lo que son determinantes clínicos clásicos o relacionados un poco con el momento del trasplante, pues no parece que haya ninguna diferencia significativa. Sí que había una tendencia no significativa que los pacientes de alto riesgo para CMV tenían algo más de vasculopatía del injerto, pero no es significativo. Y tampoco para el laboratorio se veía nada, ni en péptidos ni por eco, aunque numéricamente parecía una tendencia a FEPIs más bajas, esto probablemente sea ruido y tampoco tiene un significado muy interpretable en este contexto. Si nos vamos a la parte inmunitaria clásica, que es un poco más interesante, no había diferencias en la incidencia
ni de rechazo a lo largo del primer año, celular o mural, ni tampoco en el momento en que tomábamos la muestra. Había una incidencia muy baja de aparición de DSA en estos pacientes, que tampoco eran diferentes entre los grupos, y tampoco en el tratamiento médico parecía que hubiera ninguna influencia. Quizás es interesante ver que la intensidad del tratamiento de estatinas que recibían los pacientes no parecía influir en su aparición, ni tampoco el régimen de inmunosupresión. Evidentemente, al ser el primer año, muy pocos pacientes llevaban inhibidores de mTOR, que probablemente sería de lo más interesante. Y algo curioso, pero que sí que puede tener sentido, es que los pacientes con vasculopatía del injerto tienen niveles de tacrolimus más altos en el momento de la muestra. No tenemos los datos de exposición completa a lo largo del primer año, que sería interesante, esto lo estamos mirando. Y pasando un poco a la reactividad de los linfocitos T de estos pacientes, vemos que no había diferencias en esta reactividad contra el donor-like PBMCs, entre vasculopatía y sin vasculopatía, ni tampoco en la capacidad de respuesta antiviral de estos pacientes. Por lo tanto, todas las vías un poco más aloreactivas de inmunidad clásica, pues no parecía que nos detectaran esta vasculopatía precoz. Muy interesante fue los análisis de la citometría de flujo. Hicimos primero análisis no supervisados de PLSDA, que para los que no estéis familiarizados, entre los cuales me incluyo, básicamente es una técnica, son modelos matemáticos que identifican clústeres celulares e intentan buscar cuáles están diferenciando mejor los pacientes con vasculopatía en rojo de los que no la tienen, en azul. Y estos clústeres tienen una flechita con la intensidad con que separan estas características de los pacientes. Un poco en resumen, lo que veíamos es que los pacientes con vasculopatía del injerto tenían un perfil de linfocitos, a nivel de linfocitos más inmunosenescentes, diferenciados, más citotóxicos, mientras que los pacientes sin vasculopatía tenían mayor prevalencia de linfocitos de perfil más regulador o exhausto. Esto mismo se reproducía de forma parecida a nivel de linfocitos NK, donde los pacientes con vasculopatía tenían formas más citotóxicas y, en cambio, los que no tenían vasculopatías tenían mayor proporción de NK reguladoras. Y, curiosamente, que esto no lo esperábamos, no había ningún tipo de diferencia en linfocitos B, que clásicamente se ha dicho que los DSA de tipo 2 probablemente eran los más importantes, no lo hemos visto en ningún momento esto. En los análisis ya supervisados confirmábamos estos hallazgos, que eran sobre todo más relevantes en CD4, PD1, TIM3, ¿no? Precisamente estos reguladores exhaustos, y en los linfocitos NK reguladores, que también tenéis abajo las proporciones, ¿no? Un poco para concluir, la OCT identificó una carga bastante elevada de vasculopatía precoz subclínica al año, que no podemos ver con coronografía convencional, pero que no se asociaba a marcadores clásicos de activación inmunitaria, ni rechazo, ni DSA. Y en cambio lo que teníamos es lo que parecería más un déficit de mecanismos reguladores, menos linfocitos de fenocitipo exhausto checkpoint regulador, NK reguladores y un ratio NK regulador citotóxico disminuido, ¿no? No lo he comentado antes, pero a nivel de citomegalovirus, que es algo que se le da mucha importancia, no veíamos diferencias, pero sí que es verdad que los pacientes que habían tenido infección de CMV o replicación tenían tendencia a un fenotipo menos regulador y más citotóxico, aunque respondían peor contra CMV, lo cual nos puede decir que actúa más como un mediador que modula el panorama inmunitario de estos pacientes más que no un determinante directo. Sí, pues la vasculopatía precoz se podría relacionar con una pérdida de la regulación inmunológica y no tanto una activación inmune clásica, y probablemente integrar métodos de inmunología un poco más precisas y el OCT nos puede ayudar a identificar más precozmente la vasculopatía. Hay que decir como limitaciones, es un estudio pequeño, no tenemos cuántos pacientes de estos con vasculopatía precoz realmente desarrollarán una vasculopatía clásica abierta, ni tampoco estamos viendo los fenómenos intragraf, ¿no? Porque sabemos que se han descrito poblaciones linfocitarias clonales dentro de los injertos con vasculopatía. Y nada, para acabar, agradecer a todos los centros que han participado. Muchísima gente ha trabajado aquí y desde luego los pacientes que se han prestado también a hacer pues, estudios extra para contribuir en este estudio. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? A mí la verdad es que me parece un estudio precioso, vamos, felicitarte porque sobre todo que no nos olvidemos que los pacientes que perdemos en el seguimiento crónico, muchos de ellos son por vasculopatía del injerto, y entender mejor lo que está pasando, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, yo creo que es una vía muy necesaria. Entonces,
¿cuánto de este perfil inmunológico o cómo cambiamos ese perfil inmunológico, ¿no? Porque al final estamos como detectando, pero bueno, pues les pondremos Emetor, ¿no? Pues hombre, Emetor en vasculopatía del injerto es un poco lo único que nos parece o se nos antoja posible, pero muchas veces, ¿no? Los cambios en la inmunosupresión, ¿cuál es un poco tu visión de es que están poco inmunosuprimidos, mal inmunosuprimidos, están, o sea, ¿cómo hacemos un poco esto? Ya sé que es llevarlo al absurdo, ¿no? Pero Sí, todo esto al final es un poco de teorizar y filosofar, ¿no? Pero sí que hay dos cosas que a mí me llaman la atención mucho, es que los pacientes con vasculopatía tienen niveles más altos de tacrolimus. Entonces, y al mismo tiempo tenemos datos, por ejemplo, en el ensayo que no me sale el nombre, con rituximab, que curiosamente el rituximab lo que produciera más vasculopatía del injerto, en vez de reducirla. Entonces, quizás es más que tenemos una forma de inmunosuprimir a los pacientes pues con un conocimiento muy limitado, donde no solo estamos haciendo una disrupción de las vías más aloreactivas que conocemos, sino también nos estamos cargando lo que serían las vías más reguladoras, y quizás este ambiente de baja regulación más proinflamatoria de forma crónica mantenida está promoviendo que haya una inflamación endotelial que nos lleve a la vasculopatía. Entonces, lo cual a lo mejor en realidad lo que tendrías que buscar, me estoy inventando, pero en gente que tiene bajo riesgo de rechazo y tienes estos hallazgos, a lo mejor incluso tienes que bajar tacrolimus en lugar, digo, por intentar llevarlo al razonamiento. Y conocer mucho mejor y analizar más estas cosas y ver qué pasa con el tiempo y cómo afecta los regímenes de inmunosupresión a estas poblaciones, ¿no? Porque al final nuestro conocimiento es muy limitado de cómo tratar en general el rechazo en los pacientes. Marisa. Bueno, enhorabuena, Ale, me ha encantado la presentación. Justo es la última frase que acabas de decir, porque esto seguro que con la inmunosupresión va modulando. A mí lo que me gustaría ver es cómo van las células de evolución natural a lo largo del año post-trasplante. Porque esto lo hacéis coincidiendo con al año. Pero el año, tú lo que ves en la coronografía es el resultado de lo que ha pasado durante todo el año con estas células. Sí, no, sería súper bonito. El problema también pues, son los costes, ¿no? No son análisis que sean baratos, requieren recursos humanos y todo. Entonces podríamos hacer esta foto al año para intentar ver qué había pasado. Pero también es que el hecho de lo que sería la vasculopatía precoz, porque al final cuando ya está el injerto con todo destrozado, pues poco vas a poder hacer, aunque inmunosuprimes mejor. Lo interesante es ver qué pasa con estos pacientes con vasculopatía precoz, y esto lo estamos viendo de forma también prospectiva, seguimos analizándolo. Muy bien, enhorabuena. Gracias. Bueno, y ya para finalizar esta mesa, Raúl Martín González, del Hospital 12 de Octubre de Madrid, nos va a presentar la comunicación epidemiología de la infección por toxoplasma en receptores de trasplante cardíaco de alto riesgo. Cuando quieras. A ver, muy bien. Bueno, buenos días. Gracias por la presentación, y voy a presentar este trabajo que hemos hecho en conjunto en el Servicio de Cardiología junto con la Unidad de Infecciosas del Hospital 12 de Octubre sobre la epidemiología de la infección por el toxoplasma en receptores de trasplante cardíaco de alto riesgo serológico. Entonces, para comenzar, unas pequeñas pinceladas sobre el toxoplasma gondii, que como todos sabemos es un protozoo intracelular obligado que tiene un ciclo de vida complejo, como acostumbran los protozoos, ¿no? En el cual el huésped definitivo son los felinos, en nuestro medio los gatos, que liberan esos ooquistes por las heces y que a través de ellos, por los huéspedes intermedios, como son las ovejas, los cerdos, etcétera, nos podemos infectar. También a través del consumo de alimentos, sobre todo vegetales, frutas, agua, contaminados por estos ooquistes fecales de los gatos. Y también en el círculo en verde vemos a través de los trasplantes de órgano sólido, que vamos a incidir sobre ello posteriormente. Entonces, ¿por qué es importante este toxoplasma? Porque produce la toxoplasmosis aguda, la enfermedad cuya clínica en inmunocompetentes suele ser desde asintomática a un síndrome pseudomononucleósico. Sin embargo, en los inmunocomprometidos, y precisamente como habíamos dicho que los receptores de trasplante de órgano sólido son unos pacientes en riesgo, precisamente estos están están inmunocomprometidos y presentan unas formas de toxoplasmosis que son diseminadas, graves, con una alta mortalidad, desde formas coriorretinitis, encefalitis, pericarditis, miocarditis, casi de todo, y formas muy atípicas que se alejan de este típico síndrome pseudomononucleósico. Por lo tanto, es preciso un alto nivel de sospecha en estas formas para lograr un diagnóstico precoz que impacte en el pronóstico. Y hablando de trasplantes de órgano sólido, el trasplante con mayor riesgo de infección por toxoplasma es el trasplante cardíaco, seguido del renal y del hepático, sobre todo en aquellos pacientes con un mismatch serológico de alto riesgo, donante positivo o receptor negativo.
por aquel riesgo teórico de que vayan incrustados, digamos, en el propio injerto, en el miocardio, estos quistes en formas lentas de bradizoitos y que se infecten el receptor. Sin embargo, frente a esto se establece que se recomienda una profilaxis primaria en estos pacientes de mismatch serológico de alto riesgo, pero las guías tampoco dejan muy bien establecida qué pauta ni qué duración de profilaxis han de recibir. Sí que parece inclinarse un poco más hacia el cotrimoxazol, ¿no?, diario, pero hay pautas alternativas y no está, como digo, exactamente establecido. Por lo tanto, nuestro trabajo hipotetiza, ¿no?, que la pauta de profilaxis con cotrimoxazol diario es una estrategia eficaz en la prevención de la toxoplasmosis y segura por un manejo de toxicidad adecuada en estos pacientes receptores de trasplante cardíaco con serología de alto riesgo. El objetivo primario, entonces, es, como digo, evaluar la eficacia y seguridad de esta pauta de profilaxis primaria con el cotri diario en estos pacientes de alto riesgo y, de forma secundaria, también conocer un poco, dimensionar un poco el problema de la incidencia de la toxoplasmosis aguda en estos pacientes de alto riesgo serológico. Para ello hemos realizado un trabajo retrospectivo unicéntrico en el cual hemos incluido a todos aquellos pacientes receptores de trasplante cardíaco con este mismatch serológico de alto riesgo trasplantados entre 2014 y 2025, estos 11 años, con una profilaxis primaria que en nuestro centro se administra con el cotri diario durante 6 meses post-trasplante. De los 165 trasplantes cardíacos analizados en estos 10-11 años, nos hemos encontrado que hasta el 21%, es decir, hasta 1 de cada 5, eran pacientes de alto riesgo serológico para la infección por toxoplasma, un total de 35. La mayoría hombres de una edad media de unos 50 años y con una duración de la profilaxis administrada, como digo, de unos 180 días, como establece nuestro protocolo. Respecto a la seguridad y la toxicidad, llama la atención que de los 35 pacientes analizados de alto riesgo serológico, hasta 8, es decir, hasta un 23%, 1 de cada 4, casi, vieron interrumpida esta profilaxis primaria dentro de los 6 primeros meses debido a toxicidad por el cotrimoxazol. 7 de ellos por mielotoxicidad, sobre todo neutropenias, leucopenias, y 1 de ellos por fracaso renal agudo. Y el tiempo a la interrupción fue una mediana de 108 días, es decir, que a los 3 meses y medio más o menos vieron interrumpida esta profilaxis en vez de completar los 6 meses. Y con respecto a la eficacia de la profilaxis con el cotrimoxazol, nos hemos encontrado que de estos 35 pacientes hasta 2 presentaron casos de toxoplasmosis aguda diseminada, lo cual no es nada desdeñable, casi 6% de los pacientes. En el primer caso se trataba de un hombre que acudió con un síndrome febril, de malestar general bastante inespecífico y en el cual, debido al bajo índice de sospecha que se tenía, no se pensaba en la posibilidad de toxoplasmosis, pues el cuadro derivó mal y acabó el paciente siendo exitus y lográndose un diagnóstico prácticamente, como quien dice, post-mortem, ¿no?, con una necropsia viendo las lesiones cerebrales de la toxoplasmosis. En el segundo caso fue un año después más o menos, cuando llegó una paciente también con un cuadro febril atípico, un síndrome de malestar general, con pericarditis, de derrame pericárdico, y entonces en este caso ya quizá con el aprendizaje, ¿no?, del primer caso tan desgraciado y teniendo en mente el toxoplasma, se le pidió rápidamente unas serologías que demostraban una seroconversión y una PCR positiva en líquido pericárdico, pero ya de forma empírica se empezó con el cotrimoxazol como tratamiento y que se vio sustituido por sulfadiazina pirimetamina porque también desarrolló una leucopenia en este caso durante el tratamiento y acabó el paciente bien con una curación tras un mes de ingreso. Hay que destacar que estos 2 casos, ninguno de ellos presentaba la profilaxis activa al momento del diagnóstico de toxoplasmosis. El primero, porque era uno de esos 8 que he destacado que se tuvo que discontinuar durante la profilaxis por leucopenias. Y en el segundo caso, ya que el paciente sí que había completado los 6 meses de profilaxis que indica nuestro protocolo, pero esto ocurrió 2 meses después, digamos al 8º mes post-trasplante. Por lo tanto, discutiendo los datos que hemos encontrado, que hemos analizado, sí que efectivamente hay una alta tasa, digamos, de reacciones adversas a cotrimoxazol en profilaxis, en administración diaria, que llevan incluso a su discontinuación, ¿no?, a, como decía, un 23%, y que revisando los datos publicados, pues que está bastante en consonancia. O sea que esto es algo frecuente, digamos, con datos publicados por otros centros que llegan hasta el 25-30% durante 6 meses, un año de profilaxis. La eficacia del cotrimoxazol sí que encontramos que es elevada mientras se está administrando, ya que ningún paciente
sufrir una toxoplasmosis aguda durante la profilaxis, pero existe un riesgo de toxoplasmosis, sobre todo en los pacientes en los primeros meses después de discontinuarla precozmente o al fin de los 6 meses, sobre todo en aquellos que tenían un mayor grado de inmunosupresión, ¿no? Y para ello necesitamos un alto índice de sospecha, ¿no?, en estos pacientes que se les ha discontinuado, que ya no tienen profilaxis y que se presentan con clínica atípica, para poder sospechar estos cuadros de toxoplasmosis con pronóstico tan malo y así intentar impactar positivamente en ellos. Por lo tanto, como digo, la profilaxis con el cotrimoxazol frente al toxo durante 6 meses es eficaz mientras la administramos, pero no protege tras la suspensión. Y dado que en hasta 1 de cada 4 pacientes se tuvo que suspender precozmente, hemos de estar muy atentos e intentar buscar alternativas de profilaxis primaria que no sea este cotrimoxazol diario tan tóxico, aunque efectivo, y poder, por ejemplo, buscar pautas alternativas como sería el cotri 3 veces a la semana, ¿no? Las perspectivas que tenemos actualmente con este estudio es extender este análisis a nivel nacional. Hemos hecho un llamamiento a los demás centros de trasplante que felizmente han reaccionado muy positivamente y hemos reclutado, pues, todos están interesados en participar, para así intentar un poco generar la evidencia que estabilice, ¿no?, que siente las bases de una profilaxis más establecida y realmente también conocer la dimensión de este problema, ya que podemos estar perdiendo pacientes por toxoplasmosis que sean incluso, pues, infradiagnosticadas y que nunca llegáramos a saber la causa, ¿no?, del fallecimiento o de la enfermedad de estos pacientes. Y dejo aquí un poco la cuña publicitaria por si hay alguna duda o cualquier cosa. Estaremos encantados de hablar con vosotros lo que haga falta. Y muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Quería preguntaros si en algún paciente que no tolera el cotrimoxazol os habéis planteado la atovaquona y si tenéis experiencia. En nuestro centro, de los datos, por lo menos en los pacientes que reciben el cotri diario por el mismatch de alto riesgo, ninguno recibió otra cosa que no fuera el cotri. Y cuando se retiró, generalmente yo no me di cuenta de ninguno que se haya cambiado por otra profilaxis. Se les dejaba sin ella temporalmente. Sí que es verdad que en 3 o 4 de los 8 se reintrodujo, es decir, estuvieron sin la profilaxis pues una semana, un mes, unos días. Y luego, actualmente, un paciente que sí que tenemos ingresado, que tiene el problema es que las alternativas son difíciles, ¿no? Y para hacer profilaxis con otros fármacos tienes que tener la 6-fosfato, glucosa, no sé cuántos, para ponerles profilaxis menos tóxicas. Y eso te lleva un tiempo, por lo menos en nuestro hospital lleva más de una semana, 15 días el tener el resultado, y hemos probado atovaquona en un paciente en un cardiorrenal que tenemos ahora, que es un retrasplante con un toxo de alto riesgo. Es una de las alternativas. Hasta ahora no lo habíamos probado, pero ahora a la vista de un par de casos que hemos tenido estamos mucho más sensibilizados y buscando alternativas. A mí me llama la atención que hagáis la profilaxis con un comprimido diario, porque nosotros la hacemos con 3 comprimidos a la semana, también en alto riesgo. Y es verdad que no tenemos, a partir de ahora sospecharé, por si acaso, tener un índice de sospecha más alto, pero no hemos tenido ningún caso de toxoplasmosis en pacientes de alto riesgo, que yo recuerde. ¿Y hacéis serologías de control? O sea, ¿se hacen serologías de control posteriormente? No, posteriormente no, la verdad. Y luego también va muy ligado a la inmunosupresión que tienen los pacientes, ¿no? Porque nosotros tenemos un régimen de inmunosupresión que es muy elevado y creo que eso también condiciona el momento en el que quitas la profilaxis. Todavía estamos con 15 de prednisona, por ejemplo. Entonces, eso probablemente también está influyendo mucho. Y luego una cosa es que en el estudio multicéntrico que vamos a hacer, cada uno vamos a tener datos de realmente lo que ha pasado, y luego es interesante ver con estos de alto riesgo si han seroconvertido, ¿no? Porque nosotros lo miramos, ¿verdad? Nosotros tenemos de 35, yo creo que hemos hecho, porque esto es retrospectivo al fin y al cabo, entonces teníamos como 9 o 10 que tenían serología de control y efectivamente que no habían desarrollado. Bueno, de 33, porque 2 sí que lo habían desarrollado. Muy interesante vuestra presentación. Nosotros utilizamos otra profilaxis, que es la pirimetamina, desde siempre. Y una de las dicen que es más eficaz contra la prevención.
El trimetoprim sulfametosazol, nuestra idea es más para el neumocistis carini. Muchas veces tenemos la necesidad de bajar la dosis o a veces suspenderla por leucopenia. Y sin embargo, la pirinmetamina nunca hemos tenido que suspenderla por leucopenia. Hemos tenido toxoplasmosis tardías, a veces en situaciones de trasplante de médula ósea muy inmunosuprimido mucho tiempo después del trasplante. Y el tema de seguimiento serológico es controvertido porque al ser inmunosuprimido a veces no es muy sensible. Entonces, sí, claro, cuando tienes la sospecha de enfermedad, sí, pero si no, yo no sé cuánto de rentable es, porque con la inmunosupresión las IgGs pueden no subir. Sí, totalmente, pero es verdad que en los casos que sí que han tenido infección clínica, todos han seroconvertido. Bueno, yo creo que va a ser interesante un poco ver a nivel nacional. Bueno, concluimos. Bueno, gracias a todos. Acabó esta mesa. Y enhorabuena a todos los ponentes y bueno, seguir que todavía queda un ratito de congreso. Chao, adiós.